Antes de comenzar la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video de historia de amor millonaria, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. El silencio en la sala de juntas valía $50 millones. Ethan Carter observaba cómo la tensión se extendía por la mesa de caoba mientras 12 de los ejecutivos más poderosos de Silicon Valley se sentaban congelados, esperando su decisión. Fuera de las ventanas de piso a techo de Horizon Enterprises en el piso 42, San Francisco brillaba bajo el sol de la tarde como diamantes esparcidos, pero los ojos gris acero de Ethan permanecían fijos en el contrato frente a él. Caballeros, dijo finalmente, su voz llevando la autoridad tranquila que había construido su imperio, me están pidiendo que venda el alma de mi compañía por un número que parece impresionante en papel, pero que representa todo lo que he pasado 6 años negándome a hacer. Victor Lang, CEO de Apex Corp, se removió incómodo en su silla de cuero italiano. Ethan, esta fusión te convertiría en el multimillonario más joven en tecnología. Tus accionistas, mis accionistas, interrumpió Ethan, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, su figura de 6 pies proyectando una larga sombra sobre la mesa pulida, me confiaron construir algo que importa, no solo otra adquisición corporativa para ser destripada y olvidada. Se volvió para enfrentarlos, y por un momento, la máscara del CEO implacable se deslizó, revelando algo crudo y atormentado debajo. Ya he sacrificado demasiado por un éxito que no significa nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación contra sí mismo. Ethan había aprendido a hablar en salas de juntas de la misma manera que otros hablaban en iglesias, con reverencia por el todopoderoso dólar y convicción absoluta en su propia visión, pero hoy, algo se sentía diferente. Hoy, la victoria sabía a cenizas en su boca. La respuesta es no, dijo simplemente. Horizon Enterprise permanece independiente. La habitación estalló en protestas, pero Ethan ya se dirigía hacia la puerta, su mente de repente, inexplicablemente, derivando hacia un recuerdo que había pasado 6 años tratando de enterrar, Lila, riendo mientras giraba en su pequeña cocina de apartamento, harina en su cabello oscuro, tratando de enseñarle cómo hacer pan desde cero. No puedes apresurar todo, Ethan, había dicho ella, sus cálidos ojos marrones bailando con afecto. Algunas cosas necesitan tiempo para crecer. Señor Carter, llamó Lang tras él, la desesperación filtrándose en su tono pulido, está cometiendo un error que le costará todo. Ethan se detuvo en la puerta, su mano en el mango de acero cepillado. Ya he perdido todo lo que importaba, dijo en voz baja. El dinero no puede comprarlo de vuelta. El viaje en ascensor a su oficina se sintió como descender a su propio infierno privado. Ethan aflojó su corbata de seda, un hábito que Lila solía burlarse. Siempre pareces estar ahogándote en tu propio éxito, había dicho una vez, alcanzando para ajustar su cuello con dedos gentiles. Aún podía sentir el toque fantasma de sus manos contra su cuello, aún oler el perfume de jazmín que ella usaba en ocasiones especiales. Ethan se derrumbó en su silla y abrió el cajón inferior de su escritorio, el único cajón que su asistente nunca organizaba. Dentro, debajo de tarjetas de visita antiguas y unidades USB olvidadas, yacía una sola fotografía. La sacó con dedos temblorosos. Lila le sonreía desde su día de bodas, radiante en un simple vestido blanco que habían comprado de la estantería porque habían gastado sus ahorros en el pago inicial de su primer apartamento. Su mano descansaba en el pecho de él, justo sobre su corazón, y él la miraba como si ella fuera la respuesta a cada pregunta que nunca había sabido cómo formular. Tenían 26 y 24 años, respectivamente, ebrios de amor y certeza de que podían conquistar el mundo juntos. Vamos a cambiar todo, le había susurrado al oído esa noche mientras bailaban al ritmo de música de su teléfono en su sala vacía, rodeados de cajas de mudanza y sueños. Tú y yo contra el mundo. Siempre y cuando no nos cambiemos el uno al otro, había susurrado ella de vuelta, su voz suave con confianza. Pero habían cambiado. O mejor dicho, él había cambiado, transformándose del apasionado joven emprendedor que se quedaba despierto toda la noche hablando de hacer tecnología que ayudara a la gente,
en un hombre que medía el éxito en precios de acciones y dominio del mercado. Se había convencido de que cada jornada laboral de 18 horas, cada cena perdida, cada solo un trato más estaba construyendo su futuro juntos. Había estado construyéndole un castillo mientras dejaba que su base se desmoronara. La pelea final se reproducía en su memoria como una película que había visto demasiadas veces. Lila de pie en la puerta de su dormitorio a las 2:00 a.m. Su rostro surcado de lágrimas y agotamiento. No puedo hacer esto más, Ethan. Siento que estoy casada con un fantasma. Lo estoy haciendo por nosotros, había espetado él, sin siquiera levantar la vista de su laptop. ¿Crees que este nivel de éxito solo sucede? ¿Crees que puedo simplemente apagarlo? Creo que has olvidado por qué lo encendiste en primer lugar. Su voz había sido apenas por encima de un susurro, pero lo cortó como una hoja. Cuando nos casamos, dijiste que querías construir algo hermoso, pero todo lo que has construido son muros. Eso no es justo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no involucrara tu compañía? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste, realmente me miraste, y viste a la mujer de la que te enamoraste, en lugar de solo otra responsabilidad que manejar? Finalmente había levantado la vista entonces, y el dolor en sus ojos casi lo había puesto de rodillas. Pero su orgullo, su maldito orgullo, lo había mantenido sentado. Si no puedes manejar estar casada con alguien con ambición, no lo hagas. Ella había levantado su mano, y él había visto su anillo de bodas captar la luz de la pantalla de su laptop. No te atrevas a hacer que esto sea sobre ambición. Esto es sobre ti eligiendo estar solo. Cada día, eliges estar solo. Se había ido a la casa de su hermana esa noche. Él había solicitado el divorcio 2 semanas después, diciéndose a sí mismo que era mejor terminar las cosas limpiamente que prolongar lo inevitable. Se había convencido de que la estaba liberando para que encontrara a alguien que pudiera darle la atención que él estaba demasiado impulsado para proporcionar. Ahora, 6 años después, sosteniendo su fotografía en su oficina vacía, Ethan finalmente entendió la verdad. No había estado protegiéndola de su ambición. Había estado protegiendo su ambición de su amor porque, en algún lugar profundo, había sabido que si se hubiera permitido amarla de verdad como ella merecía, podría haberse convertido en un hombre completamente diferente. El intercomunicador zumbó, sacándolo de vuelta al presente. Señor Carter, la voz de su asistente era profesionalmente neutral. Su socio, Javier, está aquí para la cena de celebración. ¿Debo decirle que está listo? Ethan colocó cuidadosamente la fotografía de vuelta en el cajón y enderezó su corbata. Afuera, la ciudad centelleaba con la promesa de otra noche exitosa, otro paso hacia arriba en la escalera que había estado escalando solo durante 6 años. Dígale que estaré allí enseguida, dijo Ethan, su voz firme a pesar de la tormenta rugiendo en su pecho. Mientras se ponía de pie y tomaba su chaqueta de traje, Ethan captó su reflejo en la ventana oscurecida. Parecía exitoso, poderoso, intocable. Parecía exactamente el hombre en el que se había propuesto convertirse cuando firmó esos papeles de divorcio. Parecía un extraño. Esta noche, celebraría otra victoria en una guerra que ya no estaba seguro de querer ganar, pero primero, solo por un momento, se permitió recordar lo que se sentía ser el hombre que una vez le había prometido a una mujer hermosa que cambiarían el mundo juntos, el hombre que solo había cumplido la mitad de esa promesa. Capítulo 4. Código Azul. El champán sabía a arrepentimiento, pero Javier Torres estaba demasiado ebrio de éxito para notarlo. Por Horizon Enterprises, bramó, levantando su copa de cristal alta sobre el restaurante en la azotea donde la élite tecnológica de San Francisco se había reunido para celebrar su último lanzamiento de producto, y por mi brillante socio, Ethan Carter, quien acaba de decirle a Apex Corp que se lleven sus 50 millones e inviertan en otro lugar. La multitud estalló en risas y aplausos, pero Ethan apenas los oyó. Estaba al borde de la terraza, observando las luces de la ciudad difuminarse a través de su champán intacto, su mente aún atrapada en esa fotografía de su cajón del escritorio. La celebración se sentía hueca, como aplaudir en un teatro vacío.
Pareces un hombre que acaba de ganar la lotería pero perdió su billetera, dijo Javier, apareciendo al codo de Ethan con ojos ligeramente vidriosos y una sonrisa que pertenecía a un hombre de la mitad de sus 42 años. ¿Qué te está carcomiendo, amigo? Acabamos de lanzar la plataforma de software educativo más innovadora en la historia, y estás aquí parado pareciendo que alguien murió. Ethan casi sonrió ante eso. Alguien había muerto. El hombre que solía ser, el hombre que habría compartido este momento con la mujer que amaba, que la habría llamado desde el escenario para decirle que acababan de cambiar el mundo. Ese hombre había muerto 6 años atrás en la oficina de un abogado, asfixiado por orgullo y ambición. Solo pensando, dijo Ethan, finalmente tomando un sorbo de champán que sabía a burbujas caras y victorias vacías. Hábito peligroso, rió Javier, luego de repente se agarró el pecho, su rostro poniéndose blanco como el mantel. Ethan, la copa de cristal se hizo añicos contra el concreto mientras Javier se derrumbaba, su cuerpo convulsionando mientras un paro cardíaco lo atrapaba como un depredador vicioso. Ethan cayó de rodillas junto a su amigo, su entrenamiento empresarial instantáneamente reemplazado por la certificación de primeros auxilios que había obtenido en la universidad y nunca esperaba usar. «Llamen al 911», gritó a la multitud de ejecutivos congelados. Ahora, los siguientes 20 minutos pasaron en un borrón de sirenas, paramédicos y el caos controlado de la medicina de emergencia. Ethan viajó en la ambulancia, sosteniendo la mano de Javier mientras los paramédicos trabajaban sobre la forma inmóvil de su amigo, y se encontró orando a un Dios en el que había dejado de creer alrededor del mismo tiempo que dejó de creer en el amor. El Hospital General de la ciudad de noche era un mundo diferente. Luces fluorescentes duras proyectando todo en tonos de urgencia, la sinfonía constante de máquinas pitando y pasos apresurados resonando en paredes estériles. Ethan paseaba la sala de espera de la UCI cardíaca como un animal enjaulado, su traje caro arrugado, su cabello normalmente perfecto desordenado de pasarse las manos por él. Ladra. Sharma salió de la sala de tratamiento a las 11:47 p.m. Su máscara quirúrgica colgando alrededor de su cuello como una bandera de rendición. Su amigo está estable, dijo sin preámbulos. Hemos logrado restaurar el ritmo normal, pero las próximas 24 horas son críticas. Es afortunado de que supiera RCP. Ethan asintió, el alivio fluyendo a través de él como agua cálida. ¿Puedo verlo? Solo familia por ahora, ¿es usted? No tiene familia, dijo Ethan en voz baja. Soy todo lo que tiene. Ladra. Sharma lo estudió por un momento, luego asintió hacia las puertas de la UCI. Habitación 314, pero solo por unos minutos. Ethan caminó a través de las puertas automáticas hacia el corazón del hospital, pasando por habitaciones donde los seres queridos de otras personas luchaban sus propias batallas contra la mortalidad. El olor antiséptico desencadenó recuerdos que había enterrado. Los últimos días de su padre en un lugar justo como este, cuando Ethan era demasiado joven para entender la muerte y demasiado terco para llorar. Estaba tan perdido en sus pensamientos que casi la pasó por alto. Pero entonces, como un fantasma materializándose de sus arrepentimientos más profundos, allí estaba. Lila Vance estaba en la estación de enfermeras a 30 pies de distancia, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, sus uniformes del suave azul de un cielo de verano. Era exactamente tan hermosa como había sido en sus recuerdos, pero diferente, también. Había una fuerza en su postura que no había estado allí antes, una confianza que provenía de sobrevivir tormentas y aprender a bailar bajo la lluvia. El tiempo se detuvo. Los sonidos del hospital se desvanecieron en ruido blanco. El mundo se estrechó a solo este momento, esta coincidencia imposible que se sentía como el destino riendo de su vida cuidadosamente construida. Ella se volvió, y sus ojos se encontraron a través del pasillo. Por un latido, su compostura profesional se resquebrajó, y él vio el reconocimiento destellar en sus rasgos como un rayo. Sus labios se separaron ligeramente, y él captó su inhalación aguda incluso desde esta distancia. 6 años, colapsaron en nada, y eran 26 y 24 de nuevo, de pie en su apartamento vacío, prometiéndose el uno al otro para siempre. Entonces el momento se rompió.
La expresión de Lila se cerró, sus cálidos ojos marrones volviéndose fríos y profesionales. Se volvió de nuevo al gráfico en sus manos, despidiéndolo tan efectivamente como si nunca hubiera existido. Pero Ethan había visto ese destello de vulnerabilidad, ese instante de dolor, y lo golpeó más fuerte que cualquier rechazo en una sala de juntas jamás podría. Se quedó congelado en el pasillo, observándola moverse con la eficiencia practicada de alguien que había aprendido a salvar vidas mientras él había estado aprendiendo a cerrar trato. Un residente joven se acercó a ella con una pregunta, y Ethan captó el sonido de su voz, aún miel cálida y conversaciones de medianoche, pero con una autoridad que hablaba de años haciendo decisiones que importaban. Disculpe, dijo una voz detrás de él. ¿Es usted Ethan Carter? Ethan se volvió para encontrar a un hombre alto en uniformes, su placa identificándolo como el enfermero Reynolds. Sí. Su amigo está preguntando por usted. Habitación 314. Ethan asintió, pero sus ojos fueron atraídos de vuelta a Lila. Ella se alejaba ahora, sus pasos decididos, sus hombros rectos. Memorizó la forma en que se movía, la forma en que se detenía para verificar a un paciente a través de una puerta, la forma en que metía un mechón de cabello detrás de su oreja, un gesto tan familiar que hizo que su pecho doliera. La habitación 314 era una cueva de máquinas y monitores, pero los ojos de Javier estaban abiertos, enfocándose en Ethan con el tipo de claridad que a veces viene después de rozar la muerte. ¿Morí? Susurró Javier, su voz ronca del tubo de respiración que habían removido. No, dijo Ethan, acercando una silla a la cama. Pero me asustaste como el demonio. Bien, Javier logró una sonrisa débil. Tal vez ahora dejes de trabajar 18 horas al día y realmente vivas un poco. Ethan estuvo en silencio por un momento, pensando en la mujer en el pasillo, en los caminos no tomados y las palabras nunca dichas. Tal vez tengas razón. Siempre tengo razón. Por eso somos socios. Los ojos de Javier se cerraron, luego se abrieron de nuevo. Oye, Ethan. ¿Sí? Esa enfermera que me revisó antes, la bonita con los ojos amables, preguntó si tenía familia viniendo. Cuando le conté sobre ti, puso esta expresión en su rostro. Javier hizo una pausa, estudiando la expresión de Ethan. ¿La conoces, verdad? La garganta de Ethan se sintió apretada. Solía amarla. La pregunta quedó suspendida en el aire como incienso en una catedral, pesada con el peso de la confesión. Ethan nunca le había contado a nadie sobre Lila, nunca le había contado a nadie sobre la mujer que había poseído su corazón antes de que lo cambiara por opciones de acciones y participación en el mercado. Sí, susurró. Solía amarla. ¿Qué pasó? Ethan estuvo en silencio por tanto tiempo que los ojos de Javier comenzaron a cerrarse de nuevo. Entonces, apenas audible sobre el ritmo del monitor cardíaco, Ethan habló la verdad que nunca se había admitido a sí mismo. Elegí mal. Cuando la respiración de Javier se profundizó en sueño, Ethan se sentó solo en el crepúsculo mecánico de la UCI, escuchando las máquinas que mantenían vivo a su amigo y pensando en la mujer que una vez había mantenido viva su alma. Afuera de la ventana, la ciudad continuaba su danza inquieta de ambición y deseo. Pero dentro de esta pequeña habitación, rodeado por la evidencia de cuán rápido todo podía cambiar, Ethan Carter finalmente comenzó a entender la diferencia entre éxito y significado. En algún lugar de este hospital, Lila estaba salvando vidas, haciendo una diferencia que importaba, convirtiéndose en la persona que siempre había estado destinada a ser. Y aquí estaba él sentado, maestro de un imperio construido en código y algoritmos, preguntándose cuándo había dejado de medir el éxito por el amor en su vida y empezado a medirlo por los ceros en su cuenta bancaria. El reloj en la pared pasó la medianoche, marcando el comienzo de un nuevo día. Ethan cerró sus ojos y, por primera vez en 6 años, se permitió recordar no solo lo que había perdido, sino lo que aún podría ser capaz de encontrar si era lo suficientemente valiente para buscarlo. Capítulo 3. Fantasmas en la sala pediátrica. El sueño era un lujo que Ethan no podía permitirse cuando su pasado vivía solo 3 pisos abajo. Había pasado la noche en la habitación de Javier, observando monitores y luchando con recuerdos. Pero cuando el amanecer pintó las ventanas del Hospital de Oro,
Ethan se encontró inexplicablemente atraído hacia el ascensor. Se dijo a sí mismo que iba a la cafetería por café. Se dijo que necesitaba estirar las piernas. Se dijo cualquier cosa excepto la verdad. Que ver a Lila de nuevo había despertado algo en el que 6 años de éxito no habían podido tocar. La sala pediátrica ocupaba todo el 7º piso, y en el momento en que las puertas del ascensor se abrieron, Ethan entró en un universo diferente. Desaparecidos los blancos estériles y grises institucionales de la unidad cardíaca. Aquí, las paredes estallaban en color murales pintados a mano de barcos navegando y dragones volando, collages de fotos de niños sonrientes, y obras de arte que solo podían haber sido creadas por manos pequeñas e imaginación ilimitada. Los sonidos eran diferentes, también. En lugar del pitido mecánico de máquinas de soporte vital, Ethan oyó risas flotando de una sala común, el murmullo gentil de cuentos para dormir siendo leídos, y algo que hizo que su corazón se detuviera por completo, la voz de Lila, cálida y musical, flotando desde algún lugar más profundo en la sala. Siguió el sonido como un hombre siguiendo el llamado de una sirena, pasando por habitaciones donde pequeños guerreros valientes luchaban batallas que habrían roto a hombres adultos. Una niña calva de quizás 8 años le saludó con la mano desde su puerta, una sonrisa demasiado brillante para alguien que claramente había visto demasiado. Un niño con aparatos en las piernas estaba enseñando a una enfermera cómo jugar ajedrez, sus movimientos calculados con la precisión de un maestro ajedrecista. Pero fue la escena en la sala de sol la que detuvo a Ethan por completo. Lila estaba sentada con las piernas cruzadas en una alfombra colorida, rodeada por 6 niños de varias edades, un libro ilustrado abierto en su regazo. Estaba en su elemento aquí, animada y resplandeciente, usando voces diferentes para cada personaje en lo que parecía ser una historia sobre un dragón que tenía miedo de su propio fuego. Pero la princesa Sara no tenía miedo, continuó Lila, haciendo su voz pequeña y valiente para el personaje de la princesa. Miró directamente a ese dragón aterrorizado y dijo, a veces la cosa que te hace diferente es la cosa que te hace especial. Un niño pequeño con tubos de oxígeno en la nariz se inclinó hacia adelante con ansias. ¿Aprendió el dragón a ser valiente, señorita Lila? Bueno, dijo Lila conspiradoramente. Aprendió que ser valiente no significa que no estás asustado. Significa que haces lo correcto incluso cuando estás asustado. Ethan se presionó contra el marco de la puerta, oculto en las sombras, observando a esta mujer que una vez había conocido mejor que su propio latido del corazón transformarse en alguien magnífico. Esto era lo que ella siempre había estado destinada a hacer, no solo curar cuerpos, sino curar espíritus. Había hablado de trabajar con niños durante su matrimonio, se había iluminado cada vez que mencionaba sus sueños de convertirse en enfermera pediátrica, pero él había estado demasiado enfocado en sus propias ambiciones para realmente escuchar. Señorita Lila, preguntó una niña con un pañuelo rosa brillante cubriendo su cabeza calva, ¿crees que las personas pueden cambiar? ¿Cómo, realmente cambiar? Lila estuvo en silencio por un momento, sus dedos ausentemente alisando las páginas del libro. Cuando habló, su voz llevaba un peso que sugería que no solo estaba respondiendo a la pregunta del niño. Creo que las personas cambian todo el tiempo, cariño. Cada día, elegimos quién queremos ser. A veces cometemos errores. A veces lastimamos a las personas que amamos, pero cada mañana es una oportunidad para ser mejor que ayer. Pero ¿qué si alguien realmente se equivocó? Persistió la niña. ¿Qué si rompieron algo importante? Los ojos de Lila se volvieron distantes, y Ethan se preguntó si ella podía sentirlo observándola, si alguna parte de ella recordaba cómo solían poder sentir la presencia del otro a través de una habitación llena. Entonces tienen que probar que han cambiado, dijo finalmente. No con palabras, sino con acciones. No solo una vez, sino cada día por el tiempo que tome. E incluso entonces, hizo una pausa, su voz bajando casi a un susurro, a veces las cosas rotas no pueden ser arregladas. A veces lo mejor que puedes hacer es aprender de los pedazos. Ethan sintió esas palabras golpearlo como golpes físicos. Comenzó a dar un paso adelante, alguna parte desesperada de él queriendo interrumpir, explicar. De alguna manera puenteando el abismo que sus elecciones habían creado.
Pero entonces oyó pasos detrás de él y se volvió para ver a un niño pequeño acercándose. El niño no podía tener más de 5 años, con piel caramelo que mezclaba perfectamente la calidez de Lila con algo que hizo que la respiración de Ethan se atorara en su garganta. El cabello del niño se rizaba en ondas suaves que Ethan reconoció de sus propias fotos de infancia. Y cuando levantó la vista hacia Ethan con ojos oscuros serios, era como mirar en un espejo que reflejaba no solo rasgos, sino algo más profundo, una intensidad, una forma de observar el mundo que Ethan había visto en su propio reflejo por 34 años. ¿Estás aquí para ver a alguien?, preguntó el niño con la cortesía solemne de un niño que había pasado demasiado tiempo alrededor de adultos y situaciones médicas. Ethan se agachó al nivel de los ojos del niño, su corazón latiendo contra sus costillas. Estoy visitando a un amigo arriba. ¿Y tú? ¿Estás visitando a alguien, también? Mi mamá trabaja aquí, dijo el niño orgullosamente. Cuida a niños enfermos y los hace sentir mejor. Es la mejor enfermera en todo el mundo. Desde la sala de sol, Ethan oyó la risa de Lila mientras uno de los niños hacía un chiste sobre el dragón en la historia. El sonido tiró de algo profundo en su pecho, un anhelo tan feroz que casi lo puso de rodillas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ethan, aunque parte de él ya sabía que la respuesta cambiaría todo. Miles, dijo el niño. Miles Vance. ¿Cuál es el tuyo? El apellido golpeó a Ethan como un puñetazo en el plexo solar. Ella había mantenido su apellido de soltera, no había intentado borrar su matrimonio por completo, pero le había dado a su hijo Ethan. Estaba de repente absolutamente seguro de que este era su hijo, solo su nombre, reclamándolo completamente como suyo. Soy Ethan, logró decir, su voz áspera. Es un bonito nombre, dijo Miles de manera factual. ¿Quieres conocer a mi mamá? Está leyendo historias a mis amigos. Antes de que Ethan pudiera responder, Miles había tomado su mano con la inocencia confiada de la infancia, guiándolo hacia la sala de sol, donde la voz de Lila continuaba tejiendo magia para su joven audiencia. La mente de Ethan corría, calculando fechas, recordando su última noche juntos antes de que todo se desmoronara. 9 meses antes del nacimiento de este niño lo pondría en concepción justo alrededor de mamá, llamó Miles mientras entraban en la sala de sol. Encontré a alguien nuevo. Lila levantó la vista, y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Ethan, el color se drenó de su rostro. El libro se deslizó de sus dedos repentinamente inertes, y Ethan observó 6 años de compostura cuidadosamente construida desmoronarse en un instante. Niños, dijo, su voz cuidadosamente controlada a pesar del shock en sus ojos, ¿por qué no van a buscar a la enfermera Watson? Creo que tiene algunos libros nuevos para colorear en su oficina. Los niños se dispersaron con el entusiasmo de la juventud, dejando a Ethan y Lila solos en la sala de sol con Miles de pie entre ellos, un puente vivo conectando su pasado a un presente imposible. Hola, Lila, dijo Ethan en voz baja. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era firme, profesional, pero Ethan podía ver el pulso rápido en su garganta, podía leer la tensión en sus hombros. Mi socio comercial tuvo un ataque al corazón anoche. Lo estaba visitando arriba y decidí vagar por la sala de niños. Sus ojos se desviaron a Miles, luego de vuelta a Ethan, y él vio la ferocidad protectora de una madre reconociendo una amenaza para su cachorro. Oí tu voz, dijo Ethan simplemente. La seguí. Se miraron el uno al otro a través de 5 pies de alfombra colorida y 6 años de silencio mientras Miles miraba entre ellos con la curiosidad confusa de un niño sintiendo corrientes subterráneas que no podía entender. «Mamá, ¿lo conoces?», preguntó Miles. La boca de Lila se abrió, luego se cerró. Ethan la observó luchar con cómo responder, y en esa lucha, vio la verdad de todo. Las noches tardías que había trabajado para mantenerlos a ambos, la fuerza que había encontrado para criar a su hijo solo, la gracia que había mostrado al nunca exigir nada del hombre que los había abandonado a ambos sin siquiera saberlo. Lo conocimos hace mucho tiempo, dijo finalmente, sus ojos nunca dejando el rostro de Ethan. Antes de que nacieras. Miles pareció aceptar esta explicación con la fácil adaptabilidad de la infancia. ¿Vas a visitarnos de nuevo?, le preguntó directamente a Ethan.
La pregunta quedó suspendida en el aire como una oración, como una prueba, como una puerta que podía abrirse hacia la redención o un dolor más profundo. Ethan miró a este perfecto niño pequeño que llevaba sus ojos y el hermoso corazón de su madre, y sintió algo romperse en su pecho que había estado sellado por 6 años. No lo sé, respondió honestamente, porque los niños merecen la verdad, incluso cuando los adultos no pueden manejarla. Miles asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Bueno, si vuelves, tal vez puedas leer historias, también. Mamá dice que diferentes personas cuentan historias de diferentes maneras, y eso las hace más interesantes. Desde algún lugar por el pasillo, una voz llamó a la enfermera Vance, y Lila se enderezó, su máscara profesional deslizándose de nuevo en su lugar. Tengo que irme, dijo. Miles, quédate en la sala común hasta que regrese. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo lo suficiente para mirar de vuelta a Ethan con ojos que sostenían 6 años de preguntas y acusaciones y algo que podría haber sido esperanza, si la esperanza pudiera sobrevivir tanto daño. Adiós, Ethan, dijo, y él oyó todo el peso de la finalidad en esas 2 simples palabras. Pero mientras ella se alejaba, Ethan permaneció de pie en esa sala de sol llena de obras de arte de niños y sol de la tarde con su hijo a su lado, preguntando si sabía alguna buena historia sobre dragones. Y por primera vez en 6 años, Ethan Carter creyó que tal vez, solo tal vez, la historia más importante de su vida acababa de comenzar. Capítulo 4. El niño con ojos familiares. La cafetería del hospital a las 3:00 p.m. Existía en un extraño limbo entre el almuerzo y la cena, poblada por residentes exhaustos, familias preocupadas y almas perdidas como Ethan, que no parecían poder encontrar su camino de vuelta al mundo fuera de estas paredes. Había estado yendo allí por 3 días, diciéndose a sí mismo que estaba verificando la recuperación de Javier, pero realmente estaba cazando por vislumbres de una mujer que había dejado claro que no quería nada con él. Cada día había captado la vista de Lila en pasillos, siempre moviéndose con propósito, siempre mirando a través de él como si estuviera hecho de vidrio. Cada día, el peso del reconocimiento había crecido más pesado en su pecho. Hoy era diferente. Hoy, no estaba solo en su mesa de esquina con su sándwich intacto y café frío. ¿Vas a comer eso? Ethan levantó la vista para encontrar a Miles de pie junto a su mesa, pequeñas manos presionadas contra el borde, ojos oscuros fijos en el sándwich de pavo que había estado sentado intacto por 20 minutos. El niño vestía jeans con manchas de hierba en las rodillas y una camiseta con un dinosaurio de caricatura que había visto mejores días. No tengo mucha hambre, dijo Ethan, empujando el plato hacia el niño. ¿Lo quieres? Miles trepó a la silla opuesta con la confianza sin autoconciencia de la infancia y comenzó a deconstruir metódicamente el sándwich, comiendo el pavo primero, luego el queso, dejando el pan para el final. Ethan observó, fascinado por el enfoque sistemático del niño en su comida. Mamá dice que como raro, dijo Miles alrededor de un bocado de queso, aparentemente leyendo la expresión de Ethan. Pero me gusta probar cada cosa por sí sola primero, luego todo junto. Es como escuchar todos los instrumentos en una canción por separado antes de oír toda la música. La observación era tan inesperadamente sofisticada que Ethan sintió su pecho apretarse. Eso es en realidad muy inteligente. La mayoría de la gente nunca piensa en cómo las cosas funcionan juntas. Miles sonrió ante el elogio, luego sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y lo abrió en la mesa. Las páginas estaban llenas de dibujos intrincados, no los garabatos típicos de un niño de 5 años, sino bocetos detallados de edificios, máquinas y patrones geométricos que mostraban una comprensión de perspectiva y diseño que debería haber estado años más allá de su edad. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Ethan. Estoy diseñando un hospital para dinosaurios, dijo Miles seriamente, girando el cuaderno para que Ethan pudiera ver. Mira, los hospitales regulares están construidos para personas, pero los dinosaurios necesitarían cosas diferentes, como puertas realmente grandes para los de cuello largo y habitaciones especiales para los voladores y piscinas para los dinosaurios de agua. Ethan se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado.
Los dibujos eran notablemente sofisticados, mostrando no solo el exterior de los edificios, sino secciones transversales revelando diseños interiores, ascensores que podrían acomodar criaturas masivas, e incluso lo que parecía ser equipo médico especializado. Esto es increíble, dijo Ethan, y lo decía en serio. ¿Cómo aprendiste a dibujar así? Miles se encogió de hombros, continuando trabajando en su boceto. Solo veo cómo deberían ser las cosas en mi cabeza, y luego las dibujo. Mamá dice que tengo una imaginación que funciona en 3 dimensiones, sea lo que sea que eso signifique. La garganta de Ethan se sintió apretada. Había sido exactamente igual de niño, constantemente construyendo cosas con bloques, dibujando planos elaborados para casas en árboles que desafiaban las leyes de la física, viendo el mundo no como era, sino como podría ser. Su madre lo había llamado su cerebro de arquitecto. Su padre se había preocupado de que significara que pasaba demasiado tiempo solo. ¿Dónde está tu mamá ahora?, preguntó Ethan, tratando de mantener su voz casual. Trabajando. Tiene que ayudar a una niña pequeña que tiene miedo de las inyecciones, así que me envió aquí abajo por un bocadillo. Miles levantó la vista de su dibujo. Ella no sabe que estoy hablando contigo. Dijo que eras alguien de antes y que a veces las personas de antes deberían quedarse allí. Las palabras golpearon a Ethan como un golpe físico, pero trató de no mostrarlo. ¿Qué piensas tú sobre eso? Miles consideró esto con la gravedad de una persona mucho mayor. Creo que los adultos hacen las cosas más complicadas de lo que necesitan ser, como, si alguien fue amable contigo antes, ¿por qué no puede ser amable contigo ahora? Las personas no dejan de ser amables solo porque pasa el tiempo. El tiempo puede cambiar a las personas, dijo Ethan con cuidado. A veces las personas cometen errores que lastiman a otras personas, y entonces las cosas se complican. ¿Cometiste un error que lastimó a mi mamá? La pregunta fue hecha con tal directez inocente que Ethan sintió el aire dejar sus pulmones. Miles continuó dibujando, aparentemente inconsciente de que acababa de detonar una bomba en el mundo cuidadosamente controlado de Ethan. Sí, dijo Ethan en voz baja. Cometí un error muy grande. ¿Dijiste lo siento? Yo. No lo hice. Ethan hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca se había disculpado realmente, nunca había intentado explicar, nunca había hecho nada más que firmar papeles y alejarse. No. No dije lo siento. Miles asintió como si esto explicara todo. Mamá dice que lo siento es la palabra más importante del mundo, pero solo si lo dices en serio. Y tienes que decirlo con acciones, también, no solo con palabras. Ethan observó a este niño extraordinario, su carne y sangre dispensar sabiduría que ponía en vergüenza su MBA de Harvard, y sintió algo fundamental cambiar en su comprensión del mundo. Miles, dijo con cuidado, ¿cuándo es tu cumpleaños? 15 de diciembre, dijo Miles sin levantar la vista de su dibujo. Cumpliré 6 este año. Mamá dice que eso es lo suficientemente mayor para empezar lecciones de piano si quiero. 15 de diciembre. Las manos de Ethan comenzaron a temblar mientras hacía las cuentas. 9 meses antes del 15 de diciembre era marzo, específicamente la semana de marzo, 6 años atrás, cuando él y Lila habían tenido su última noche juntos, la noche antes de que él se fuera a Tokio, antes de que todo se desmoronara, la noche en que habían hecho el amor con pasión desesperada, como si ambos sintieran que podría ser la última vez. ¿Estás bien?, preguntó Miles, levantando la vista con preocupación. Pareces algo enfermo. Ethan luchó por respirar normalmente. Estoy bien, solo pensando en algo. Mi mamá piensa mucho, también, dijo Miles. A veces la atrapo mirándome como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas, y a veces, cuando cree que estoy dormido, llora muy en silencio. La imagen de Lila llorando sola, criando a su hijo mientras Ethan construía su imperio en una ignorante dicha, era casi más de lo que podía soportar. ¿Cuántas noches había luchado ella? ¿Cuántas veces había necesitado ayuda, necesitado apoyo, necesitado a alguien para compartir el peso de amar a este perfecto niño pequeño? Miles, dijo Ethan, su voz áspera con emoción, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
Un inventor, dijo Miles inmediatamente. Quiero construir cosas que ayuden a la gente. ¿Cómo? ¿Y si hubiera máquinas que pudieran hacer que las personas enfermas se sientan mejor solo abrazándolas? ¿Y si hubiera edificios que pudieran moverse para que las personas nunca tuvieran que estar sin hogar? Ethan cerró sus ojos, viéndose a sí mismo a los 5 años, sentado en el estudio de su padre, dibujando invenciones imposibles similares y declarando su intención de arreglar todo lo que estaba roto en el mundo. ¿Cómo había pasado de ese niño idealista a un hombre que medía el éxito solo en márgenes de ganancia? Esos son sueños hermosos, dijo Ethan. Mamá dice que los sueños son solo planes que aún no han sucedido, respondió Miles, luego levantó la vista hacia Ethan con esos ojos oscuros familiares. ¿Tienes algún sueño? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con implicaciones que Ethan no estaba seguro de estar listo para enfrentar. ¿Tenía sueños, o los había cambiado todos por dominio del mercado y victorias en salas de juntas? Mirando a este niño brillante y hermoso, su hijo Ethan se dio cuenta de que sí tenía sueños. Sueños nuevos. Sueños de cuentos para dormir y visitas al Museo de Ciencias, de enseñar a alguien cómo lanzar una pelota de béisbol y ayudar con la tarea de matemáticas, de ser el tipo de padre que nunca elegiría nada por encima de la risa de su hijo. Estoy empezando a tenerlos, dijo Ethan honestamente. Miles sonrió, una expresión tan brillante y genuina que Ethan sintió su corazón romperse un poco más ancho. Eso es bueno. Mamá dice que nunca es demasiado tarde para empezar a soñar nuevos sueños. Tu mamá es una mujer muy sabia. La más sabia, acordó Miles lealmente. Luego cerró su cuaderno y se deslizó de su silla. Debería volver arriba. Mamá se preocupará si estoy ausente demasiado tiempo. Se preocupa por todo desde que somos solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Las palabras resonaron en la mente de Ethan mientras observaba a su hijo alejarse, pequeños hombros rectos con la independencia de un niño que había aprendido demasiado joven que él y su madre eran un equipo de 2 contra el mundo. Ethan se sentó solo en la cafetería, mirando la silla vacía donde su hijo había estado sentado, procesando la magnitud de lo que había perdido por su propio egoísmo, y lo que aún podría ser capaz de encontrar si era lo suficientemente valiente para intentarlo. Por primera vez en 6 años, Ethan Carter tenía un sueño que no tenía nada que ver con precios de acciones o participación en el mercado. Soñaba con convertirse en el hombre que su hijo ya pensaba que podía ser, alguien que decía lo siento con acciones, alguien que construía cosas que ayudaban a la gente, alguien que entendía que el éxito más importante en la vida no podía medirse en dólares, sino en el amor y la confianza de las personas que importaban más. Soñaba con ganarse su camino de vuelta a una familia que nunca había sabido que había perdido. La pregunta era, ¿lo dejarían intentarlo? Capítulo 5, Verdades desenredándose. La tarjeta de visita se sentía como un arma cargada en la mano de Nathan Brooks, investigador privado discreto, profesional, resultados garantizados. La había estado mirando por 20 minutos, sentado en su Tesla en el garaje de estacionamiento del hospital, motor apagado, luchando con el tipo de dilema moral que no te enseñaban a resolver en la escuela de negocios. El investigador había venido altamente recomendado por su abogado, un hombre que se especializaba en encontrar información que la gente prefería mantener oculta. Todo lo que tomaría era una llamada telefónica, y en 48 horas, Ethan tendría el certificado de nacimiento de Miles, registros médicos, confirmación genética de lo que su corazón ya sabía. Pero usar un investigador privado se sentía como una violación de todo lo que Lila había construido en sus años apartados, una intrusión cruda en la vida que ella había creado sin él. Ella había dejado claro que no quería nada con él, y aquí estaba él, contemplando el equivalente profesional de irrumpir en su privacidad. Su teléfono zumbó con un texto de su asistente. Reunión de junta movida a las 4:00 p.m. Sterling Industries quiere discutir la propuesta de asociación. Ethan miró el mensaje, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida profesional, una reunión de junta se sentía irrelevante. Sterling Industries podía ofrecerle todas las asociaciones del mundo, y no cambiaría el hecho de que arriba en este hospital,
Su hijo probablemente estaba ayudando a su madre a consolar niños asustados mientras Ethan se sentaba en un garaje de estacionamiento, contemplando contratar extraños para espiarlos. Rompió la tarjeta de visita por la mitad. En lugar de hacer la llamada que le habría dado respuestas, Ethan se encontró caminando de vuelta al hospital y tomando el ascensor al 7º piso. Había pasado los últimos 3 días aprendiendo los ritmos de la sala pediátrica. Cambios de turno, horarios de comidas, horas de visita. Sabía que Lila trabajaba 3 turnos de 12 horas a la semana, que prefería el turno diurno cuando podía, y que a menudo se quedaba tarde cuando uno de sus jóvenes pacientes necesitaba consuelo extra. La oficina de la coordinadora de voluntarios estaba metida entre la tienda de regalos y el centro de recursos familiares, un espacio abarrotado que olía a café y determinación. Margaret Ellison, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos que no se perdían nada, levantó la vista de su computadora con el tipo de sonrisa que podía consolar a familias en duelo o intimidar a administradores de hospital, dependiendo de la situación. ¿Puedo ayudarlo? Me gustaría ser voluntario, dijo Ethan, las palabras saliendo más firmes de lo que sentía, en la sala pediátrica. Las cejas de Margaret se alzaron ligeramente. Eso es maravilloso. Siempre podemos usar más ayuda, especialmente hombres dispuestos a trabajar con los niños. ¿Puedo preguntar qué lo trae a nosotros? Ethan había ensayado varias respuestas a esta pregunta, pero de pie en la oficina de Margaret, todas sus explicaciones practicadas se desmoronaron en algo más simple y honesto. Quiero ayudar, dijo. Quiero hacer algo significativo. Margaret lo estudió por un largo momento, tomando en cuenta su traje caro, su obvia incomodidad con el mobiliario institucional, la forma en que sus ojos seguían derivando hacia el pasillo que llevaba a la sala pediátrica. Ser voluntario con niños enfermos no es como escribir un cheque a la caridad. Señor Carter. Ethan Carter. Seward. Carter, estos niños no necesitan su lástima o su culpa, necesitan su presencia, su paciencia y su cuidado genuino. Pueden oler la insinceridad a una milla de distancia, y no tienen uso para personas que piensan que pueden arreglar todo con buenas intenciones y bolsillos profundos. Las palabras dolieron porque golpeaban tan cerca de casa. Pero Ethan no se inmutó. Lo entiendo. ¿Lo hace? Porque algunos de estos niños van a morir. Algunos de ellos están en dolor todos los días. Algunos de ellos han sido abandonados por padres que no pudieron manejar tener un hijo enfermo. Y algunos de ellos van a romperle el corazón solo por existir. Ethan pensó en la explicación factual de Miles de su hospital de dinosaurios, en la niña calva que le había saludado con la mano desde su puerta, en Lila leyendo historias, con una voz que podía hacer que incluso los dragones parecieran menos aterradores. Lo manejaré. Podemos acelerar su autorización a 2 semanas. Aún necesitará verificaciones de antecedentes y certificación básica de seguridad infantil. ¿2 semanas? El corazón de Ethan se hundió. 2 semanas se sentían como una eternidad cuando ya había perdido 6 años. Sir Carter, dijo Margaret gentilmente, si está serio sobre esto, si realmente quiere ayudar a estos niños, entonces entenderá que tenemos protocolos para su protección. Han pasado por suficiente. Ethan asintió, aceptando el montón de papeleo que Margaret le entregó, sabiendo que ella tenía razón, pero sintiendo el peso del tiempo perdido presionando contra su pecho como un dolor físico. Ya había reestructurado sus responsabilidades en Horizon, promoviendo a su VP de operaciones y delegando la gestión diaria para poder enfocarse en lo que de repente importaba más. Estaba a mitad de camino hacia el ascensor cuando oyó el alboroto. Los gritos de un niño resonaron desde la dirección de las salas de tratamiento, el tipo de sollozos desgarradores que hablaban de dolor y terror en igual medida. Ethan se encontró moviéndose hacia el sonido sin pensamiento consciente, siguiendo los llantos desesperados a una habitación donde el personal médico estaba tratando de calmar a un niño de quizás 7 años que luchaba contra ellos con la fuerza del pánico absoluto. No agujas. Sollozaba el niño. Por favor, no más agujas. Quiero ir a casa. Ethan podía ver a Lila a través de la puerta, su rostro una máscara de compasión profesional mientras intentaba calmar al niño aterrorizado.
pero incluso ella parecía estar luchando con este. El niño estaba más allá del consuelo racional, perdido en el tipo de miedo que solo podía ser entendido por alguien que lo había vivido. Sin pensar, Ethan entró en la habitación. «Hola allí», dijo en voz baja, su voz cortando a través del caos. «Ese es un rugido bastante impresionante el que tienes. ¿Estás practicando para ser un dragón?» Los sollozos del niño se calmaron ligeramente, la confusión reemplazando el terror puro. Ethan podía sentir las miradas sorprendidas del personal médico, podía sentir el shock de Lila ante su aparición repentina, pero mantuvo su enfoque en el niño asustado. «Señor, no puede estar aquí», comenzó una enfermera. «Está bien», dijo Lila rápidamente, reconociendo que Ethan había de alguna manera conectado con el niño de una forma que ninguno de ellos había logrado. «Solo quédese atrás y déjelo intentar». «Estoy diseñando un hospital para dragones», continuó Ethan, moviéndose lentamente más cerca, «pero no puedo averiguar cómo hacer que los dragones no tengan miedo de los doctores. Tal vez podrías ayudarme». El niño hipó, sus lágrimas aún fluyendo, pero su atención capturada. «Los dragones no le tienen miedo a nada». «Eso es lo que pensé, también», dijo Ethan, acomodándose en una silla junto a la cama. «Pero entonces comencé a pensarlo, e incluso los dragones deben asustarse a veces. Quiero decir, ¿y si un dragón tuviera que recibir una inyección para mejorar? Incluso si supiera que lo ayudaría a respirar fuego correctamente de nuevo, la aguja aún podría ser aterradora, ¿verdad?» El niño asintió lentamente, aparentemente intrigado por esta línea de razonamiento. «Así que tal vez», continuó Ethan, «el hospital de dragones necesita salas especiales para ser valientes. Lugares donde los dragones puedan practicar ser valientes antes de tener que hacer cosas aterradoras». «¿Cómo practicas ser valiente?», preguntó el niño. Ethan miró alrededor de la habitación, tomando en cuenta los rostros preocupados del equipo médico, la forma en que Lila lo observaba con algo que podría haber sido asombro. «Bueno», dijo. «Mi amigo Miles me dijo que ser valiente no significa que no estás asustado. Significa que haces lo correcto incluso cuando estás asustado. Así que tal vez los dragones practiquen haciendo cosas valientes pequeñas primero, y luego cosas valientes más grandes, hasta que estén listos para las cosas valientes realmente grandes». El niño estuvo en silencio por un momento, considerando esto. ¿Y si el dragón tuviera a alguien para sostener su mano? Incluso los dragones valientes podrían querer a alguien para sostener su mano. «Creo», dijo Ethan seriamente, «que esa es la idea más inteligente que cualquier arquitecto de dragones haya tenido jamás». 20 minutos después, el niño había recibido su inyección con solo unas pocas lágrimas silenciosas, su mano firmemente apretada en la de Ethan, hablando sobre si los hospitales de dragones deberían tener plataformas de aterrizaje voladoras o piscinas para dragones de agua. Mientras el equipo médico terminaba y preparaba mover al niño de vuelta a su habitación, Lila se acercó a Ethan con una expresión que él no podía leer. «Eso fue». Comenzó, luego se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Nunca he visto a Lucas responder a nadie así. Ha estado aquí por 3 semanas, y esta es la primera tratamiento que acepta sin sedación. Los niños solo necesitan saber que alguien entiende», dijo Ethan, consciente de que estaban teniendo su primera conversación real en 6 años, y tratando de no leer demasiado en su disposición a hablar con él. «¿Cómo supiste sobre Miles?», preguntó en voz baja. Ethan sintió su corazón detenerse. «¿Qué? Lo mencionaste sobre ser valiente, incluso cuando estás asustado». Los ojos de Lila buscaron su rostro. «Miles me dijo que habló con alguien en la cafetería, alguien que lo escuchó hablar sobre sus dibujos de dinosaurios». El momento se extendió entre ellos, cargado con 6 años de secretos y el peso de la verdad colgando en el equilibrio. Ethan podía mentir, podía pretender que era coincidencia, podía protegerlos a ambos de la conversación que no estaban listos para tener. En cambio, eligió la honestidad. «Es un niño extraordinario», dijo Ethan. «Inteligente, creativo, amable. Has hecho un trabajo increíble criándolo». Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Ethan, señorita Lila». La voz de Miles los interrumpió, brillante y excitada, mientras doblaba la esquina.
terminé la sección de la piscina para los dinosaurios de agua. ¿Quieres ver? Se detuvo patinando cuando vio a Ethan, su rostro iluminándose con la alegría no complicada de la infancia. «¡Hey, volviste! Te dije que mamá cuenta las mejores historias». Ethan miró a su hijo, luego a Lila, y vio todo su futuro equilibrado en el borde de este momento. Podía alejarse, protegerlos a todos de las complicaciones que su presencia traería. Podía volver a su imperio y sus victorias vacías y dejarlos continuar su vida como un equipo de dos. O podía quedarse y luchar por la oportunidad de convertirse en el hombre que ellos merecían o el CEO exitoso que había elegido mal 6 años atrás, sino el padre y socio que aún podría tener tiempo para elegir bien. Sí, dijo Ethan, encontrando la mirada ansiosa de Miles mientras sentía la atención cuidadosa de Lila. Volví, y me encantaría ver en qué has estado trabajando. Mientras Miles tomaba su mano y comenzaba a tirarlo hacia la sala familiar, charlando excitadamente sobre aparatos de respiración subacuática para dinosaurios acuáticos, Ethan captó la mirada de Lila una vez más. En su expresión, vio miedo y esperanza guerreando entre sí, vio a la madre protectora y a la mujer que una vez lo había amado completamente luchando por el control. Pero lo más importante, vio la puerta a la posibilidad abriéndose, justo lo suficiente para que alguien determinado a probar que había cambiado se colara. Tendría que ser suficiente para empezar. Capítulo 6. Jugando con fuego. La confrontación había estado construyéndose por 2 semanas, como una tormenta acumulando fuerza, y cuando finalmente estalló, destrozó la cortesía cuidadosa que habían mantenido frente a Miles y el personal del hospital. Lila encontró a Ethan en la habitación 318, una habitación de paciente vacía que olía a desinfectante y verdades no dichas. Cerró la puerta detrás de ella con el clic quieto de la finalidad, su rostro una máscara de furia controlada que Ethan reconoció de sus peores discusiones 6 años atrás. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era baja, pero vibrando con una ira que hacía que el aire mismo se sintiera peligroso. Ethan levantó la vista del horario de voluntarios que había estado estudiando. Su autorización había llegado esa mañana, haciendo su presencia oficial después de 2 semanas de verificaciones de antecedentes y entrenamiento rápido. Tomó en cuenta la línea rígida de sus hombros, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños a sus lados, el fuego en sus ojos oscuros que aún podía hacer que su pulso se acelerara, incluso cuando estaba dirigido a él con intención letal. «Estoy siendo voluntario», dijo con cuidado, tal como le dije a Margaret que quería. «No lo hagas». Lila dio un paso más cerca, y Ethan captó el familiar aroma de perfume de jazmín mezclado con el olor antiséptico del hospital. «No te atrevas a pararte allí y pretender que esto es sobre caridad. Has estado aquí todos los días por 2 semanas, Ethan. Todos los días. ¿Crees que no he notado que accidentalmente apareces donde quiera que Miles esté? Es un gran niño. Es mi niño». Las palabras explotaron de ella como una represa rompiéndose, años de furia protectora vertiéndose en la habitación estéril. «Mío. Lo llevé por 9 meses mientras tú estabas construyendo tu imperio. Lo crié a través de noches sin dormir e infecciones de oído y primeros pasos que te perdiste porque eras demasiado importante para quedarte para una conversación sobre nuestro futuro». Ethan sintió cada palabra como un golpe físico, pero se forzó a encontrarse con sus ojos. «Lila, si solo me dejas explicar». «¿Explicar qué?». Río, pero no había humor en ello, solo dolor amargo. ¿Explicar cómo solicitaste el divorcio mientras yo estaba embarazada de tu hijo? ¿Explicar cómo nunca intentaste contactarme para ver si estaba bien? ¿Explicar cómo construiste una compañía de $1,000 millones mientras tu hijo estaba aprendiendo a caminar sin un padre? ¿No lo sabía? Las palabras se arrancaron de la garganta de Ethan como una confesión arrancada de su alma. «Te lo juro por Dios, Lila, no sabía que estabas embarazada». «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho?». Se acercó aún más, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver los destellos dorados en sus ojos marrones. «¿Habrías renunciado a tu preciosa fusión? ¿Habrías elegido a tu familia sobre tu ambición?». Porque ambos sabemos cómo terminó esa conversación la última vez. La acusación acertó porque ambos sabían que era verdad.
Ethan recordaba su pelea final con claridad cristalina, sus lágrimas, su laptop, su certeza absoluta de que el éxito requería sacrificio, y su devastadora elección de qué sacrificio hacer. Estaba equivocado, dijo simplemente. Sobre todo sobre lo que importaba, sobre lo que el éxito realmente significaba, sobre elegir el trabajo sobre la mujer que amaba más que mi propia vida. ¿Amaba? La voz de Lila se quebró en la palabra. Tenías una forma graciosa de mostrarlo. ¿Sabes cómo fue, Ethan? ¿Tienes alguna idea de cómo fue estar embarazada y sola, viendo las noticias para ver si mi ex marido estaba saliendo con alguien nuevo mientras yo vomitaba cada mañana y trabajaba turnos dobles para pagar el cuidado prenatal? Ethan cerró sus ojos, la imagen que ella pintaba golpeándolo como un asalto físico. Lila, esperé a que llamaras, continuó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más peso que sus gritos. Por mes, esperé. Incluso después de que el divorcio fuera final, incluso después de que Miles naciera y estuviera tan cansada que apenas podía funcionar. Parte de mí seguía esperando que de alguna manera supieras, de alguna manera volvieras. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Ethan desesperadamente. ¿Por qué no me llamaste cuando descubriste que estabas embarazada? Lila lo miró por un largo momento, y cuando habló, su voz estaba llena de una tristeza que cortaba más profundo que su ira. Porque ya me habías mostrado lo que valía para ti. Ya habías dejado claro que tu compañía era más importante que nuestro matrimonio, más importante que cualquier futuro que pudiéramos tener juntos. ¿Qué se suponía que hiciera? Llamarte y decir, hey, Ethan, sé que no quieres una vida conmigo, pero ¿qué tal un hijo? ¿Habrías qué? ¿Casarte conmigo por obligación? ¿Resentirme por atraparte? ¿Pasar el resto de nuestras vidas haciéndome sentir como si hubiera arruinado tus sueños? Lila sacudió la cabeza, lágrimas finalmente derramándose. Te amaba demasiado para hacerle eso a ninguno de nosotros. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente hecho de vidrio roto, hermoso y peligroso e imposible de cruzar sin sangrar. Así que, tomaste la decisión por ambos, dijo Ethan en voz baja. Tomé la decisión de proteger a mi hijo de un padre que podría verlo como una obligación en lugar de un regalo. Lila se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían viniendo. Tomé la decisión de criarlo sabiendo que era querido y amado, incluso si eso significaba hacerlo sola. Ethan sintió algo romperse en su pecho, algo que había estado sellado desde el día en que firmó esos papeles de divorcio. Él nunca fue una obligación, Lila. Nunca podría ser una obligación. Dios, es perfecto. Es todo lo que no sabía que quería hasta que lo vi construyendo hospitales de dinosaurios y comiendo sándwiches como pequeñas sinfonías. No lo hagas. La voz de Lila era cruda ahora, todo pretexto de control abandonado. No te atrevas a entrar aquí después de 6 años y enamorarte de él ahora. No te atrevas a interrumpir la vida que hemos construido porque de repente descubriste que tienes una conciencia. No estoy tratando de interrumpir nada. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? Dio un paso lo suficientemente cerca para que él pudiera ver los copos de oro en sus ojos marrones, pudiera contar las lágrimas en sus pestañas. Porque si crees que puedes simplemente entrar de nuevo en nuestras vidas porque estás solo o culpable o lo que sea que esto sea, estás equivocado. Miles no necesita un padre a tiempo parcial que desaparecerá en el minuto en que el negocio se vuelva interesante de nuevo. No me voy a ir a ninguna parte, dijo Ethan ferozmente. No soy el mismo hombre que eligió mal hace 6 años. No soy el hombre que estaba demasiado ciego para ver que tú y nuestra familia eran el único éxito que alguna vez importó. Pruébalo. El desafío cayó entre ellos como un guante arrojado en un duelo antiguo. No me digas que has cambiado, Ethan. Muéstramelo. Muéstrala, Mills. Muéstranos a ambos que esto no es solo otra de tus adquisiciones, otro problema que puedes resolver con determinación y buenas intenciones. Se miraron el uno al otro a través de 3 pies de aire hospitalario, espeso con 6 años de dolor y arrepentimiento y amor que nunca había muerto realmente, solo se había ido bajo tierra como un río fluyendo a través de la piedra. Lo haré, dijo Ethan finalmente.
Sin importar cuánto tiempo tome, lo que tenga que hacer, te probaré que he aprendido la diferencia entre éxito y significado. Te probaré que puedo ser el padre que Miles merece y el hombre que mereciste todo el tiempo. Lila estudió su rostro por un largo momento, buscando grietas en su resolución, buscando al ambicioso, egoísta chico que le había roto el corazón, pero algo en su expresión debió convencerla de que el hombre de pie frente a ella era diferente. Porque cuando habló de nuevo, su voz llevaba una advertencia en lugar de un despido. Te va a amar, dijo suavemente. Miles te va a amar porque eso es quien es abierto y confiado y dispuesto a creer lo mejor de la gente. Y cuando le rompas el corazón de la forma en que rompiste el mío, me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de hacerlo de nuevo. La amenaza fue entregada con la certeza tranquila de una madre protegiendo a su cría, y Ethan sintió el peso completo de lo que estaba pidiendo, no solo perdón, sino confianza, no solo una segunda oportunidad, sino el derecho a potencialmente lastimar a las dos personas que más le importaban en el mundo. No le romperé el corazón, dijo Ethan. No romperé el tuyo. No de nuevo. Lila alcanzó el mango de la puerta, luego hizo una pausa, mirando de vuelta a él con ojos que sostenían 6 años de preguntas y acusaciones y algo que podría haber sido el más tenue destello de esperanza. Ya rompiste el mío una vez, Ethan. Sobreviví, aprendí a vivir sin ti, construí una vida que funciona. Pero Miles, hizo una pausa, su mano apretándose en el mango de la puerta. Si lastimas a mi hijo, si lo haces creer en un padre que desaparece cuando la vida se complica, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que entiendas exactamente lo que perdí cuando te fuiste. Lo dejó de pie solo en esa habitación de hospital vacía, rodeado por los ecos de su confrontación y el peso de promesas que no estaba seguro de saber cómo mantener. Pero por primera vez en 6 años, Ethan Carter sentía que estaba luchando por algo que importaba más que márgenes de ganancia o participación en el mercado. Estaba luchando por la oportunidad de ser el hombre que su hijo pensaba que podía ser, el padre que Miles merecía, y tal vez si se probaba digno el socio que Lila una vez había creído que podía convertirse. La pregunta era si el amor podía realmente conquistar el daño que el orgullo y la ambición habían dejado en su estela. Solo el tiempo lo diría. Y el tiempo era la única cosa que Ethan no podía adquirir, no podía apresurar, no podía controlar. Solo podía ganarlo un día a la vez, una elección a la vez, una oportunidad para elegir bien en lugar de mal. Capítulo 7. La tormenta estalla. El mundo de Ethan había sido construido en control, pero el duelo, resultó, era un anarquista. Lo golpeaba en olas durante los siguientes 3 días. En el ascensor, cuando oía a un niño reír. En su oficina vacía, cuando se encontraba buscando en Google hitos de desarrollo infantil, en medio de reuniones de junta, cuando se atrapaba calculando cuántas historias para dormir se había perdido, cuántas rodillas raspadas habían quedado sin consolar. Cuántos momentos orgullosos habían pasado sin testigo. 5 años y 3 meses, eso era cuánto de la vida de Miles había sucedido sin él. Primer aliento, primera sonrisa, primer alimento sólido. Primeros pasos que Lila probablemente había grabado en su teléfono, observándolo sola en su apartamento, sin nadie con quien compartir el milagro del logro de su hijo. Primeras palabras que Ethan nunca oiría. Primer día de preescolar que había venido y se había ido sin un beso orgulloso de un padre. Cumpleaños 5 cumpleaños con velas y deseos, y un niño pequeño que probablemente le había preguntado a su madre por qué otros niños tenían papás y él no. La realización puso a Ethan de rodillas en su baño privado en Horizon Enterprises, vomitando seco sobre el inodoro de mármol italiano mientras su secretaria tocaba discretamente la puerta, preguntando si la reunión de Sterling Industries podía ser movida porque el Sr. Carter parecía sentirse mal. Mal, como si el duelo fuera algo que pudiera curarse con antiácidos y una buena noche de sueño. Para el jueves, Ethan ya no podía soportar su propia compañía. Se encontró de vuelta en el hospital, no para sus horas de voluntario programadas, sino porque era el único lugar donde el aire no se sentía delgado con arrepentimiento. Había completado las verificaciones de antecedentes y el entrenamiento con una velocidad que había impresionado incluso a Margaret Ellison, arrojándose a aprender sobre desarrollo infantil,
trauma médico y juego terapéutico con la misma intensidad que una vez había reservado para tomas hostiles. Encontró a Miles en la sala de terapia de arte, rodeado de papel de construcción y tijeras de seguridad, trabajando en lo que parecía ser una obra maestra arquitectónica involucrando al menos 14 colores diferentes y suficiente pegamento para mantener el edificio unido. «Hola allí, arquitecto de dragones», dijo Ethan, acomodándose en una de las sillas de tamaño infantil que lo hacía sentir como un gigante en una casa de muñecas. Miles levantó la vista con esa sonrisa que podía detener el tráfico, la calidez de Lila combinada con algo que Ethan estaba comenzando a reconocer como su propio optimismo terco. «Ethan, mira lo que estoy haciendo». Miles levantó su creación, que parecía ser un cruce entre una nave espacial y un castillo, completa con plataformas de aterrizaje y lo que parecía un foso lleno de brillantina. «Es un hospital volador para dragones que viven en nubes». «Eso es increíble», dijo Ethan, y lo decía en serio. «¿Cómo visitan los dragones de tierra a sus amigos voladores?» «Oh, eso es fácil». Miles comenzó a sacar otra hoja de papel cubierta de bocetos detallados. «Mira, hay estos ascensores especiales que van directo a través de las nubes, y son lo suficientemente grandes para incluso los dragones más grandes, y reproducen música para que los dragones no tengan miedo a las alturas». Ethan escuchó a su hijo explicar la ingeniería intrincada del transporte interdimensional de dragones con el tipo de detalle apasionado que la mayoría de los adultos reservaba para el trabajo de su vida y sintió algo profundo cambiar en su comprensión de lo que importaba en el mundo. «Miles», dijo con cuidado, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Alguna vez te preguntas sobre tu papá?» Las manos de Miles se detuvieron en su obra de arte, y por un momento, Ethan se preocupó de haber sobrepasado, empujado demasiado en territorio que no era suyo para explorar. Pero entonces Miles asintió, su expresión volviéndose pensativa. «A veces», dijo en voz baja. «Mamá dice que no estaba listo para ser un papá cuando nací, pero eso no significa que haya algo malo conmigo». La garganta de Ethan se sintió apretada. «Tu mamá es muy sabia. Dice que tal vez algún día estará listo, y tal vez algún día no. Pero que mi trabajo es solo ser el mejor Miles que pueda ser, y eso es suficiente». Cada palabra era como un pequeño milagro de gracia, prueba de la increíble madre que Lila había llegado a ser, prueba de la fuerza que había encontrado para proteger a su hijo del dolor del abandono mientras mantenía su propio corazón abierto a la esperanza. «¿Qué piensas tú sobre eso?», preguntó Ethan. Miles consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor. «Creo que sería bonito tener un papá como para enseñarme cómo atar mis zapatos realmente rápido o para ayudarme a construir invenciones más grandes, o para venir a la escuela en el día del papá en lugar de solo yo y mamá». La visión de Ethan se nubló. «¿Qué más? Y tal vez alguien que pudiera alcanzar los estantes altos para que mamá no tenga que pararse en sillas todo el tiempo. Ella intenta ser alta, pero realmente no es muy buena en eso». Miles rió ante esto, luego se puso serio de nuevo. «Pero sobre todo, creo que sería bonito tener a alguien que ame a mamá tanto como yo. A veces se siente sola, incluso aunque intenta ocultarlo». La inocencia de ello, el deseo puro de corazón por la felicidad de su madre por encima de sus propias necesidades, casi rompió a Ethan por completo. Aquí estaba este extraordinario niño pequeño, sabio más allá de sus años, más preocupado por la soledad de su madre que por su propia falta de un padre. «Miles», dijo Ethan finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, «¿que si te dijera que tu papá está aquí? ¿Que si te dijera que ha estado buscando formas de convertirse en el tipo de hombre que merece conocerte?» Los ojos de Miles se abrieron ampliamente, el papel de construcción olvidado en sus pequeñas manos. «¿En serio?». Ethan asintió, lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza o vergüenza. «En serio. Y está tan arrepentido, Miles. Está arrepentido de haberse perdido tus primeros pasos y tus primeras palabras y cada vela de cumpleaños que has apagado. Arrepentido de no haber estado allí para ayudar a tu mamá cuando estaba cansada. Arrepentido de no haber estado allí para alcanzar los estantes altos y enseñarte a atar tus zapatos». «Es él». La voz de Miles era pequeña, incierta. «¿Es él tú?». «Sí, amigo»,
dijo Ethan, abriendo sus brazos mientras su hijo se lanzaba a ellos con la confianza no complicada de la infancia. Soy yo. Soy tu papá, y te amo más que a todos los dragones en todos los hospitales en todas las nubes. Miles se aferró a él con brazos pequeños y feroces, y Ethan se aferró como si se estuviera anclando a todo lo que importaba en el mundo. A través de sus lágrimas, sintió algo pequeño siendo presionado en su mano, el dinosaurio de juguete favorito de Miles, un pequeño triceratops maltrecho que claramente había visto muchas aventuras. Este es Spike, susurró Miles contra el hombro de Ethan. Él ayuda cuando estoy triste o asustado. Puedes prestarlo hasta que ya no te sientas solo. Ethan apretó el pequeño dinosaurio de plástico y a su hijo, abrumado por la magnitud del amor en el que había tropezado, aterrorizado por la responsabilidad de estar a la altura de la fe que este niño extraordinario estaba depositando en él. Te amo, Miles, susurró en el cabello rizado de su hijo. Te amo, y nunca te voy a dejar de nuevo. Yo también te amo, papá, susurró Miles de vuelta, y esas 4 palabras reescribieron la comprensión de Ethan de cada éxito que había logrado jamás. Se sentaron allí en la sala de terapia de arte, rodeados de sueños de papel de construcción e invenciones imposibles, padre e hijo encontrándose el uno al otro a través de los escombros del tiempo perdido. Y por primera vez en 6 años, Ethan Carter sintió que estaba exactamente donde pertenecía, no en una sala de juntas o una oficina de esquina, sino en los brazos del niño que acababa de enseñarle que el amor no era algo que ganabas a través del logro. Era algo que recibías a través de la gracia y devolvías a través de la presencia, un día a la vez, un abrazo a la vez, una promesa cumplida a la vez. Capítulo 8. Líneas legales y corazones rotos. La oficina legal de Thompson Hayes y Asociados olía a libros encuadernados en cuero y decisiones caras. Pero por primera vez en su carrera, Ethan Carter estaba a punto de tomar una elección que le costaría todo lo que había sido entrenado para querer. Estás cometiendo un error, dijo su abogado, Michael Thompson, por tercera vez en 20 minutos, gesticulando hacia los resultados de la prueba de paternidad y documentos de custodia esparcidos por su mesa de caoba como evidencia en un juicio que nunca sucedería. La prueba de ADN confirma lo que sospechabas. Miles es definitivamente tu hijo biológico. Tienes todo derecho legal para perseguir custodia conjunta, posiblemente incluso custodia primaria, dados tus recursos financieros. No. La voz de Ethan cortó a través de la estrategia legal de Thompson como una hoja a través de seda. Fuera de la ventana de 40 pisos, San Francisco zumbaba con su energía ambiciosa usual. Pero Ethan se sentía desconectado de la ciudad que una vez había sentido como su reino, enfocado en cambio en el pequeño dinosaurio de plástico en su bolsillo Spike, la ofrenda de consuelo de su hijo a un padre que finalmente estaba aprendiendo lo que la protección realmente significaba. La prueba de paternidad era innecesaria, continuó Ethan. Sé que es mío. El tiempo, el parecido, todo lo que Lila dijo, no necesito un laboratorio para confirmar lo que mi corazón ya sabe. Pero insististe en certeza legal, contraatacó Thompson, gesticulando hacia los resultados de la prueba autorizados por la corte que habían sido obtenidos a través de canales apropiados después de que Lila había accedido a regañadientes, entendiendo que Ethan necesitaba claridad legal para el establecimiento del fondo fiduciario. Ethan, estamos hablando de tus derechos parentales. La madre mantuvo a tu hijo lejos de ti por 5 años sin informarte de su existencia. Eso es alienación parental, y en California ella no lo mantuvo lejos de mí, interrumpió Ethan, su voz firme con una certeza que le había tomado 34 años encontrar. Me mantuve lejos de él. Elegí el trabajo sobre mi matrimonio, elegí la ambición sobre el amor, elegí el éxito sobre la mujer que estaba llevando a mi hija. Lila protegió a nuestro hijo de un padre que no estaba listo para ser uno. Thompson se recostó en su silla, estudiando a Ethan con la expresión de un hombre viendo a su cliente quemar voluntariamente dinero. ¿Estás listo ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío, como una prueba que determinaría no solo la estrategia legal, sino el tipo de hombre que Ethan iba a elegir ser por el resto de su vida. Estoy intentando serlo, dijo Ethan honestamente.
Y parte de estar listo significa respetar la vida que Lila ha construido para nuestro hijo, respetar la confianza que necesito ganar de vuelta, respetar su derecho a decidir si pertenezco en su familia no demandando un lugar en ella porque la biología y los abogados dicen que puedo. Los derechos legales existen por una razón. La voz de Thompson tomó el tono paciente de alguien explicando economía básica a un niño. El niño merece apoyo financiero, cuidado médico adecuado, oportunidades educativas. ¿Qué tendrá?, dijo Ethan, sacando un sobremanila de su maletín. He establecido un fondo fiduciario para la educación y necesidades médicas de Miles, financiamiento completo a través de la escuela de posgrado, cobertura médica que suplementa lo que el seguro de Lila no cubra, y un fondo universitario que le dará elecciones que ella y yo nunca tuvimos. Thompson examinó los documentos del fondo fiduciario con la expresión de un hombre descubriendo que su cliente acababa de regalar una pequeña fortuna a alguien que no podía demandarla legalmente. ¿Y la custodia? Lila tiene custodia completa. No quiero ninguna reclamación legal sobre sus decisiones sobre nuestro hijo a menos que ella elija incluirme en ellas. No quiero visitas ordenadas por la corte que hagan que Miles se sienta como una pieza de ajedrez en el juego de alguien más. No quiero apalancamiento legal que pueda usarse para presionar a ninguno de ellos a aceptar mi presencia en sus vidas. Estás renunciando a millones de dólares en apalancamiento. Estoy renunciando a la ilusión de que el amor puede ser legislado, corrigió Ethan. Mi hijo no necesita un padre que ganó un caso judicial. Necesita un padre que ganó el derecho a estar en su vida. Thompson estuvo en silencio por un largo momento, probablemente calculando las horas facturables que Ethan estaba tirando al elegir la gracia sobre la guerra legal. ¿Y si ella decide que no perteneces en sus vidas? ¿Si toma el dinero y desaparece? Ethan pensó en los pequeños brazos de Miles alrededor de su cuello, en el susurrado, «Yo también te amo, papá», que había reescrito su comprensión de la riqueza. Pensó en la feroz protección de Lila de su hijo, su fuerza en criarlo solo, su derecho a decidir quién merecía acceso a la familia que había construido de determinación y amor. Entonces respetaré esa decisión y pasaré el resto de mi vida tratando de convertirme en el hombre que podrían haber querido en sus vidas. 2 horas después, Ethan estaba fuera del Hospital General de la ciudad, sosteniendo una bolsa de libros infantiles y luchando contra el impulso de verificar su teléfono por 5ª vez en 10 minutos. Los documentos del fondo fiduciario estaban archivados, las reclamaciones legales oficialmente renunciadas, y ahora tenía que confiar en que el amor sería suficiente para puente el hueco que la ley podría haber forzado a cerrar. Encontró a Lila en la sala de suministros pediátricos, contando inventario con la precisión metódica de alguien cuya mente estaba claramente en otra parte. Levantó la vista cuando él tocó, y él observó su expresión ciclo a través de sorpresa, cansancio, y algo que podría haber sido esperanza antes de asentarse en neutralidad cuidadosa. Miles está con el terapeuta de arte, dijo sin preámbulos, si lo estás buscando. En realidad, dijo Ethan, entrando en la pequeña habitación y cerrando la puerta detrás de él, te estaba buscando a ti. Lila dejó su portapapeles, su postura cambiando a la postura defensiva que él había aprendido a reconocer como preparándose para malas noticias. Si esto es sobre arreglos de custodia o legal, he renunciado a todas las reclamaciones legales sobre Miles. Las palabras la golpearon como un golpe físico, y Ethan observó su rostro ponerse blanco mientras se agarraba al borde del estante de suministros para apoyo. ¿Hiciste qué? He establecido un fondo fiduciario para su educación y necesidades médicas, pero he renunciado a cualquier reclamación legal sobre custodia o visitas. Tienes autoridad legal completa sobre todas las decisiones respecto a nuestro hijo. Lila lo miró como si acabara de anunciar su intención de regalar la gravedad. ¿Por qué? Porque has sido su madre por 5 años sin ninguna ayuda de mí. Porque has tomado cada decisión difícil, sacrificado todo para darle una buena vida, ganado el derecho a decidir quién pertenece en su mundo. Porque el amor no es algo que pueda ser mandatado por un juez o legislado por abogados. Ethan. La voz de Lila era apenas por encima de un susurro. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Eres un multimillonario. Podrías haber contratado a los mejores abogados del país. Podrías haber argumentado alienación parental. Podrías haber,
Podría haber traumatizado a nuestro hijo convirtiendo su familia en un campo de batalla, terminó Ethan. Podría haberte forzado a aceptar mi presencia por obligación legal en lugar de elección. Podría haberle enseñado a Miles que el amor es algo que tomas en lugar de algo que ganas. Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas que estaba luchando por controlar. Podrías haber ganado. Podría haber perdido todo lo que importaba ganando todo lo que no. Estuvieron de pie en esa pequeña sala de suministros, rodeados de vendajes y antisépticos, los suministros estériles de curación, mientras algo indefinible pero precioso comenzaba a curarse entre ellos. El fondo fiduciario, comenzó Lila, no tiene ataduras. Es de Miles. Independientemente de si alguna vez quieres verme de nuevo, su educación, su cuidado médico, su futuro, eso no es contingente en nada que quiera o necesite de ninguno de ustedes. ¿Por qué? Preguntó de nuevo, y esta vez la pregunta llevaba 6 años de dolor e incredulidad. Porque hace 5 años, tuve una elección entre mi familia y mi ambición, y elegí mal. Hoy, tuve una elección entre lo que quería y lo que tú y Miles necesitaban, y elegí bien. Tal vez por primera vez en mi vida adulta. Antes de que Lila pudiera responder, la puerta de la sala de suministro se abrió de golpe, y Margaret Ellison apareció, su rostro blanco con el tipo de miedo que el personal del hospital aprendía a enmascarar pero nunca lograba ocultar por completo. Lila, te necesitamos en la ER. Ahora. ¿Qué pasa? Lila ya se estaba moviendo, sus instintos maternales activados por la urgencia en la voz de Margaret. Es Miles. Colapsó durante la terapia de arte. Fiebre alta, dificultad para respirar. Los paramédicos lo están trayendo de la sala de niños ahora. Ethan sintió el mundo inclinarse de lado, sintió cada molécula de aire dejar el hospital mientras las palabras se registraban. Miles, su hermoso, brillante hijo, que le había dado un dinosaurio de plástico para consuelo, estaba siendo llevado de urgencia a la sala de emergencias. Lila ya estaba corriendo hacia el ascensor, y Ethan la siguió, su corazón latiendo contra sus costillas mientras bajaban en silencio, espeso con terror parental. En la ER, encontraron caos controlado. Doctores, enfermeras, máquinas, todos enfocados en una forma pequeña en una camilla que parecía imposiblemente frágil bajo las luces fluorescentes dura. Neumonía, explicó la Dra. Sharma rápidamente a Lila mientras Ethan se quedaba atrás, incierto de su lugar en esta emergencia médica. Difficulty respiratory severa. Necesitamos estabilizarlo y ponerlo en oxígeno inmediatamente. Ethan observó a su hijo pálido, inconsciente, luchando por cada aliento y sintió cada momento exitoso de su vida adulta revelado como ruido sin sentido ante la lucha de este pequeño niño por respirar. ¿Puedo? Comenzó a preguntar, luego se detuvo, recordando que acababa de establecer legalmente que no tenía derecho a estar aquí. Ninguna reclamación sobre las decisiones siendo tomadas sobre el cuidado de Miles. Lila lo miró a través del caos de la intervención médica, y por un momento, 6 años de distancia cuidadosa colapsaron. Sí, dijo simplemente. Puedes quedarte. ¿Es tu hijo, también? Y así Ethan Carter, el CEO multimillonario que acababa de renunciar a sus derechos legales de paternidad, se paró junto a la mujer que nunca había dejado de amar y observó a profesionales médicos luchar por salvar al niño que acababa de enseñarle la diferencia entre éxito y significado, entre tomar lo que querías y ganar lo que necesitabas. Algunas batallas, se dio cuenta, eran demasiado importantes para ser ganadas a través de la fuerza. Algunas victorias solo podían lograrse a través de la rendición. Capítulo 9, cuando las paredes caen. El tiempo se movía diferente en la UCI pediátrica, medido no en horas, sino en latidos del corazón, no en minutos, sino en el ritmo de ventiladores y el pitido suave de monitores que rastreaban el hilo frágil conectando a su hijo a la vida. Ethan había estado sentado junto a la cama de Miles por 18 horas, sosteniendo una mano pequeña que se sentía imposiblemente delicada en la suya, mientras máquinas respiraban por el niño que acababa de enseñarle cómo amar incondicionalmente. La neumonía había golpeado duro y rápido. Un momento, Miles había estado explicando la aerodinámica de dragones de nubes, al siguiente, estaba luchando por cada aliento.
Los antibióticos están funcionando, les había asegurado Ladra Sharma durante sus rondas matutinas. Sus niveles de oxígeno están mejorando, pero la neumonía en niños puede ser impredecible. Las próximas 24 horas son críticas. Lila se sentaba en la silla opuesta a Ethan, sus uniformes arrugados de dormir en ellos, sus ojos enrojecidos por el agotamiento y lágrimas que solo se había permitido derramar cuando pensaba que Ethan no estaba mirando. Apenas habían hablado desde que comenzó la crisis, ambos enfocados completamente en la pequeña figura entre ellos que representaba todo su mundo. «Deberías ir a casa», dijo Ethan en voz baja, su voz ronca de horas de leer en voz alta a su hijo inconsciente. «Duerme un poco, toma una ducha. Me quedaré con él». Lila levantó la vista del gráfico médico que había estado estudiando. Incluso fuera de turno, no podía dejar de ser enfermera, no podía dejar de tratar de entender cada detalle del tratamiento de Miles. «No lo voy a dejar. Lila, no has dormido en casi 2 días. No lo estás ayudando enfermándote. Dije que no lo voy a dejar». Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, lo suficientemente fuertes para perturbar el silencio médico de la UCI. Inmediatamente miró alrededor disculpándose, luego de vuelta a Ethan con ojos que sostenían toda la ferocidad protectora de una madre defendiendo a su cría. Ethan entendió. Ante la mortalidad de su hijo, todo lo demás, su historia, su dolor, sus límites cuidadosamente construidos, se había vuelto irrelevante. Solo estaba Miles, luchando por su vida, mientras ellos luchaban contra la impotencia de observar. «Entonces déjame traerte algo de café», ofreció Ethan, «y tal vez algo de comida que no sea de una máquina expendedora». Lila estuvo en silencio por un momento, luego asintió. «El café de la cafetería es terrible, pero hay un pequeño lugar llamado Maggie's a unas 3 cuadras. Miles y yo vamos allí a veces cuando tengo turnos largos. ¿Saben cómo me gusta mi café?». La información fue ofrecida como un pequeño regalo, un vistazo a la vida que ella y Miles habían construido juntos, las rutinas y rituales que los habían sostenido a través de 5 años de ser una familia de 2. «¿Cómo te gusta tu café?», preguntó Ethan. «2 azúcares, crema extra», dudó, luego sonrió por primera vez desde que Miles había colapsado, «y hacen estos terribles muffins de arándanos que Miles ama». Los llama pasteles de bayas del cielo, porque los arándanos parecen pequeñas nubes azules. Ethan sintió su garganta apretarse ante la imagen de su hijo inventando nombres poéticos para artículos de panadería, de Lila complaciendo su imaginación mientras construía una vida llena de pequeñas alegrías a pesar de su ausencia. Un pastel de bayas del cielo en camino. Cuando Ethan regresó 1 hora después, encontró a Lila leyendo a Miles de una copia desgastada de Donde viven los monstruos, su voz suave y musical mientras traía a la vida a los monstruos de Maurice Sendak para su hijo dormido. Y Max, el rey de todas las cosas salvajes, estaba solo y quería estar donde alguien lo amara más que a nada, leyó, su voz tropezando ligeramente en las palabras. Ethan dejó su café y muffin en la mesa de noche y se acomodó de nuevo en su silla, escuchando mientras ella continuaba la historia. Cuando terminó, cerró el libro y miró a Ethan con ojos que parecían verlo claramente por primera vez desde que había vuelto a sus vidas. «Te preguntó por ti, ¿sabes?», dijo en voz baja. Cuando tenía 3 años, comenzó a notar que otros niños tenían papás. Quería saber dónde estaba su papá, si su papá lo amaba, si tal vez su papá estaba solo perdido y tratando de encontrar el camino a casa. Ethan sintió cada palabra como un pequeño cuchillo al corazón. Pero no interrumpió, sintiendo que esto era algo que Lila necesitaba decir, una historia que había cargado sola por demasiado tiempo. «Le dije que su papá vivía lejos, que tenía trabajo importante que hacer, pero que eso no significaba que hubiera algo malo con Miles. Le dije que a veces los adultos cometen errores, pero que los niños nunca son errores». Lila, déjà terminar. Alcanzó y ajustó la manta de Miles con el cuidado automático de una madre que había pasado innumerables noches asegurándose de que su hijo estuviera cómodo. Cuando tenía 4 años, preguntó si tal vez su papá no lo quería, y me di cuenta de que tenía que elegir entre proteger a Miles de la verdad o protegerte a ti de sus preguntas.
Ethan esperó, sabiendo que este momento equilibraba en el borde de todo perdón o condena, comprensión o exilio permanente de la familia que había perdido por sus propias elecciones. Elegí a Miles, dijo Lila simplemente. Le dije que su papá no estaba listo para ser papá cuando Miles nació, pero que eso no significaba que su papá no lo amara. Le dije que el amor a veces significa esperar a que alguien se convierta en la persona que necesita ser. La gracia de ello, la forma en que había protegido tanto a su hijo como a Ethan mismo de los bordes ásperos del abandono, dejó a Ethan sin palabras. Incluso en su dolor, incluso en su ira, había elegido preservar la capacidad de Miles para amar sobre su derecho a culpar. ¿Por qué? Logró Ethan. Porque niños enojados crecen para ser adultos enojados, y quería que Miles creciera creyendo en la posibilidad del amor, incluso si eso significaba proteger al hombre que me había roto el corazón. Se sentaron en silencio por un momento, los únicos sonidos el ritmo mecánico de la respiración de Miles y el zumbido distante de la vida hospitalaria continuando alrededor de su pequeña isla de vigilia. Estaba tan enojada cuando apareciste en el hospital, continuó Lila. Enojada y aterrorizada porque había pasado 5 años construyendo una vida que funcionaba, una familia que era completa, y de repente allí estabas, amenazando con cambiar todo. Nunca pretendí amenazar nada. Lo sé. Encontró sus ojos a través de la forma dormida de su hijo. Eso es lo que me asustó más. No eras algún vago tratando de evitar responsabilidad o algún narcisista demandando derechos que no habías ganado. Eras solo, tú. Cambiado, tal vez, pero aún el hombre del que me había enamorado antes de aprender a tener miedo de perderte. Ethan sintió algo cambiar en el aire entre ellos. Alguna pared que había estado de pie por 6 años comenzando a desmoronarse bajo el peso del miedo compartido y el amor por su hijo. Lila, necesito que sepas, mamá. La voz de Miles era apenas un susurro, pero cortó a través de su conversación como una campana anunciando la llegada de la gracia. Ambos padres inmediatamente se enfocaron en su hijo, cuyos ojos estaban abiertos y alertas por primera vez en 24 horas. Hola, cariño, dijo Lila, alcanzando la mano de Miles mientras trataba de mantener el alivio fuera de su voz. ¿Cómo te sientes? Cansado, dijo Miles, su voz ronca del tubo de respiración que habían removido esa mañana. Mi pecho duele. Pero los oí hablando. Sus ojos encontraron el rostro de Ethan. Hola, papá. Hola, amigo, dijo Ethan, su voz espesa con emoción. Nos diste un buen susto. Estaba soñando con los dragones de nubes, dijo Miles seriamente. Ellos también tenían problemas para respirar. Así que les enseñé cómo usar las máquinas especiales para ayudar a que sus pulmones funcionen mejor. Incluso enfermo, incluso exhausto, su hijo estaba convirtiendo su crisis médica en un problema de ingeniería para criaturas imaginarias. Ethan sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo puso de rodillas. Eso es muy considerado de tu parte, dijo Lila, alisando el cabello de Miles con dedos gentiles. Estoy segura de que los dragones de nubes apreciaron la ayuda. Papá, dijo Miles, volviéndose de nuevo a Ethan con ojos oscuros serios, ¿realmente estuviste aquí todo el tiempo? Cada minuto, prometió Ethan. Te leí 7 libros, te conté sobre 12 diferentes tipos de dinosaurios, y te canté 4 canciones de cuna que probablemente recordé mal. Miles sonrió, una expresión tan brillante que parecía iluminar toda la UCI. ¿Te quedarás hasta que esté todo mejor? Ethan miró a Lila, pidiendo permiso sin palabras, observando mientras ella tomaba una decisión que determinaría si permanecía en el exterior de su familia o encontraba su camino de vuelta al centro de ella. Sí, dijo ella en voz baja, sus ojos nunca dejando el rostro de Ethan. Se quedará hasta que estés todo mejor. ¿Promesa? Preguntó Miles, mirando entre sus padres con la confianza absoluta de un niño que creía que las promesas hechas en habitaciones de hospital eran contratos sagrados. Promesa, dijeron Ethan y Lila simultáneamente, y algo en la forma en que sus voces armonizaron alrededor de esa sola palabra sugería que estaban haciendo un voto que se extendía mucho más allá de la recuperación de Miles. Mientras su hijo derivaba de nuevo al sueño, seguro en el conocimiento de que ambos padres estarían allí cuando despertara,
Ethan y Lila se sentaron en la oscuridad de la UCI pediátrica y comenzaron el trabajo cuidadoso de construir confianza de las cenizas del viejo dolor. Algunas paredes, se dio cuenta Ethan, no se derribaban por fuerza, sino por la erosión paciente del amor compartido, un momento de gracia a la vez, una promesa cumplida a la vez, pero una elección de elegir el uno al otro sobre la seguridad de permanecer separados. Y a veces, el amor obtenía una segunda oportunidad, no porque la mereciera, sino porque los niños enseñaban a los adultos que el corazón tenía una mayor capacidad para el perdón de la que nadie se atrevía a esperar. Capítulo 10. El segundo amanecer del amor. La recuperación sabía a panqueques con chispas de chocolate y sonaba como la risa de Miles resonando a través de la cocina de Ethan en una mañana de sábado 6 semanas después de que la neumonía casi se lo llevara. Más alto, papá, llamó Miles desde su percha en los hombros de Ethan, alcanzando el ventilador de techo que estaba convencido necesitaba decoraciones de dinosaurios. Los pterodáctilos no pueden aterrizar si su pista de aterrizaje no es lo suficientemente alta. Ethan obedeció, levantando a su hijo unos pocos pulgadas más, mientras Lila observaba desde la barra de desayuno, su café enfriándose mientras observaba esta escena doméstica que se sentía completamente natural y completamente milagrosa. Había estado quedándose en el penthouse de Ethan en Nob Hill desde la alta de Miles, y en el último mes y medio, habían reconstruido cuidadosamente su relación no como la joven pareja que habían sido, sino como los adultos maduros en los que se habían convertido. Ten cuidado con él, dijo Lila, pero su voz llevaba risa en lugar de preocupación. Acaba de recuperar su fuerza. Estoy siendo muy cuidadoso con nuestro arquitecto de dragones, dijo Ethan, bajando gentilmente a Miles al sofá y acomodándose a su lado. De hecho, creo que alguien que ha sido un paciente tan valiente merece una aventura especial. ¿Qué piensas de pasar el fin de semana en una cabaña junto al lago? Los ojos de Miles se abrieron ampliamente con excitación. ¿Una cabaña real? ¿Con un lago real? ¿Podemos construir barcos y alimentar patos y asar malvaviscos? Todo eso y más, prometió Ethan, luego miró a Lila con una expresión que pedía permiso mientras esperaba algo más profundo. Si tu mamá piensa que es una buena idea. Lila sintió su corazón hacer algo complicado en su pecho mientras encontraba la mirada de Ethan. Estas últimas 6 semanas habían sido un baile cuidadoso de redescubrimiento, conversaciones robadas durante las siestas de Miles, miradas compartidas sobre cuentos para dormir, momentos cuando sus manos se rozaban alcanzando la misma taza de café, y ninguno se apartaba inmediatamente. Habían estado enamorándose de nuevo en cámara lenta, aprendiendo el uno del otro como las personas que se habían convertido en lugar de las personas que habían sido. Creo, dijo Lila con cuidado, que suena exactamente como lo que todos necesitamos. La cabaña estaba a 2 horas en auto al norte de la ciudad, anidada en las montañas rodeando el lago Tahoe como un secreto escondido a simple vista. Ethan la había comprado durante su matrimonio, cuando soñaban con escapadas de fin de semana y mañanas perezosas en la cama y tardes ociosas construyendo el tipo de vida que no podía medirse en informes trimestrales. Nunca habían tenido la oportunidad de usarla juntos. Es perfecta, anunció Miles mientras entraban en el camino de grava, tomando en cuenta las paredes de troncos y el porche envolvente con el entusiasmo de alguien descubriendo un tesoro enterrado. Parece donde vivirían los dragones del bosque si quisieran vacacionar junto al agua. Ethan llevó sus bolsas mientras Lila y Miles exploraban la propiedad, y no pudo evitar sonreír mientras observaba a su hijo señalar ubicaciones óptimas para plataformas de aterrizaje de dragones mientras Lila examinaba los jardines de flores que habían crecido salvajes en los años desde que Ethan había visitado por última vez. La has mantenido exactamente igual, dijo Lila cuando Ethan se unió a ellos en el muelle que se extendía hacia el agua cristalina del lago. No pude traerme a cambiar nada, admitió Ethan. Se sentía como que cambiarla sería admitir que lo que habíamos planeado aquí nunca iba a suceder. Lila estuvo en silencio por un momento, observando a Miles intentar convencer a una familia de patos de que sus cordones de zapatos harían excelente material para nidos. ¿Qué planeamos aquí?, preguntó suavemente. Ethan sintió su pecho apretarse con el recuerdo de sueños que habían compartido sobre comida china para llevar y revistas de arquitectura.
esbozando adiciones a la cabaña en servilletas y planeando un futuro que había sentido tan sólido como las montañas rodeándolos. Todo, dijo. Planeamos mañanas de domingo perezosas y Navidad junto a la chimenea y, tal vez, hizo una pausa. Incierto si tenía el derecho de bozar esos viejos sueños. ¿Tal vez qué? Tal vez enseñar a nuestros hijos cómo pescar desde este muelle. Tal vez construir casas en árboles y organizar fiestas de cumpleaños y crear el tipo de recuerdos familiares que duran para siempre. Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas, pero no miró hacia otro lado. Aún podemos hacer esas cosas, sabes, no de la misma manera que las planeamos, pero tal vez mejor, tal vez con más aprecio por lo preciosas que son. Esa noche, asaron malvaviscos en el pozo de fuego que Ethan había construido en la terraza trasera, Miles proporcionando comentario detallado sobre la proporción óptima de malvavisco a chocolate para s'mores mientras el sol pintaba el lago en tonos de oro y ámbar. Mamá, dijo Miles alrededor de un bocado de galleta Graham y chocolate derretido, ¿crees que los dragones de agua están teniendo su propia fogata en el fondo del lago? Creo que probablemente están celosos de nuestros malvaviscos, dijo Lila, limpiando chocolate de su barbilla con el cuidado automático de la maternidad. Los dragones de agua probablemente tienen que conformarse con s'mores hechos con algas y pescado. Eso suena asqueroso, dijo Miles de manera factual. Tal vez deberíamos inventar fogatas subacuáticas para ellos. Papá, ¿crees que el fuego puede quemar bajo el agua si lo ingenieras bien? Ethan escuchó las preguntas imposibles de su hijo y las respuestas pacientes de su exesposa, y sintió algo asentarse en su pecho que no había siquiera realizado que estaba inquieto. Esto era lo que había estado buscando en todas esas salas de juntas y tratos comerciales, no la adquisición de riqueza o poder, sino la creación de momentos que importaban, la construcción de amor que duraría mucho después de que los informes trimestrales fueran olvidados. Más tarde, después de que Miles se había dormido en el sofá frente a la chimenea, rodeado de libros ilustrados y dinosaurios de juguete, Ethan y Lila se encontraron solos en la terraza, compartiendo una botella de vino y el tipo de silencio cómodo que una vez había sido su especialidad. Es increíble, dijo Ethan, observando a su hijo dormir a través de las puertas de vidrio. Inteligente y amable e imaginativo. Y Dios, Lila, has hecho un trabajo tan increíble con él. Hemos hecho un trabajo increíble con él, corrigió Lila gentilmente. Estas últimas semanas, observándote con él, Ethan, eres el padre que siempre esperé que fueras, paciente y presente y completamente enamorado de todo sobre él. Estoy completamente enamorado de todo sobre ambos, dijo Ethan en voz baja, las palabras escapando antes de que pudiera cuestionarlas. Lila se volvió para mirarlo, su copa de vino olvidada en sus manos. Ethan, sé que estamos tomando las cosas lento. Sé que estamos averiguando qué es esto, qué podríamos ser, si es posible construir algo nuevo de las piezas de lo que teníamos antes. Ethan dejó su propia copa y se volvió para enfrentarla completamente. Pero necesito que sepas que te amo. No el recuerdo de ti, no la idea de ti, sino a ti, la mujer que crió a nuestro hijo para creer en el perdón, que protegió su capacidad para amar incluso cuando no lo merecía. Que se convirtió en el tipo de persona que salva vidas todos los días. La respiración de Lila se atoró, y Ethan vio 6 años de autoprotección cuidadosa guerreando con la esperanza que había tenido miedo de reconocer. Amo a la enfermera que lee historias a niños asustados, y a la madre que convierte muffins de arándanos en pasteles de bayas del cielo, y a la mujer que eligió la gracia sobre la ira, incluso cuando la ira habría sido justificada. Ethan alcanzó su mano, entrelazando sus dedos de la forma en que solían cuando el mundo se sentía demasiado grande, y eran todo lo que el otro necesitaba para hacerlo manejable. Yo también te amo, susurró Lila, y la admisión pareció sorprenderla tanto como lo alivió a él. Nunca dejé de amarte, incluso cuando estaba furiosa contigo. Incluso cuando pensé que nunca te vería de nuevo, solo aprendí a amarte desde la distancia, a amar al hombre que esperaba que pudieras convertirte algún día. Se sentaron tomados de la mano en la terraza de la cabaña donde una vez habían planeado su futuro, observando estrellas aparecer sobre el lago como promesas siendo escritas a través del cielo, y Ethan sintió la última de sus paredes caer. Lila,
dijo, su voz áspera con emoción y esperanza, y 6 años de anhelo finalmente permitido salir a la superficie, quiero intentarlo de nuevo, no para recrear lo que teníamos, sino para construir algo mejor, algo más fuerte, algo digno de la familia en la que nos hemos convertido. En lugar de responder con palabras, Lila se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue suave al principio, tentativa, una pregunta siendo hecha y respondida simultáneamente, pero entonces los brazos de Ethan la rodearon y ella se derritió en él, y de repente eran 26 y 24 de nuevo, desesperados el uno por el otro y ciertos de que este amor podía sobrevivir cualquier cosa que el mundo les lanzara. Excepto que ahora eran 34 y 32, y habían aprendido que el amor no era sobre certeza. Era sobre elegir el uno al otro cada día, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Llévame adentro, susurró Lila contra sus labios, y Ethan sintió su corazón detenerse y reiniciarse en el espacio entre esas 4 palabras. Se movieron en silencio a través de la cabaña, verificando a Miles, quien estaba durmiendo profundamente en el sofá con su dinosaurio favorito apretado en su pequeño puño. Ethan gentilmente cubrió a su hijo con una manta, y Lila encendió el monitor de bebé que habían traído, porque incluso en medio de reclamar su historia de amor, eran padres primero. El dormitorio de Ethan daba al lago, la luz de la luna fluyendo a través de las ventanas y pintando todo en plata y sombra. Se desvistieron el uno al otro lentamente, redescubriendo cuerpos que eran familiares pero cambiados, mapeando la evidencia física de 6 años vividos por separado. Una cicatriz en el hombro de Ethan de un accidente de esquí, estrías en las caderas de Lila de llevar a su hijo, la forma en que el tiempo se había asentado en ambos como un recordatorio gentil de que ya no eran niños jugando al para siempre. Eres aún más hermosa, susurró Ethan, sus manos temblando mientras trazaban la curva de su cintura, la suavidad de su piel, los lugares donde la maternidad había cambiado su cuerpo en algo sagrado. Tenía miedo de que pensaras que era diferente, admitió Lila, sus propias manos explorando los hombros más anchos, las líneas más profundas alrededor de sus ojos, el hombre en el que se había convertido en sus años apartados. Eres diferente, dijo Ethan, bajándola a la cama con una reverencia que la hacía sentir como una oración siendo ofrecida a alguien que había pensado que había perdido para siempre. Eres más fuerte, más hermosa, más todo lo que nunca supe que necesitaba. Hicieron el amor como personas que habían recibido un regalo imposible lentamente, deliberadamente, con el tipo de gratitud que convertía la conexión física en comunión espiritual. Cada toque era una promesa, cada beso un compromiso, cada momento de unión una celebración de segundas oportunidades y la gracia que las hacía posibles. Después, yacieron entrelazados en la luz de la luna, los dedos de Ethan trazando patrones perezosos en la piel de Lila, mientras ella escuchaba el ritmo constante de su latido del corazón bajo su mejilla. Cásate conmigo, dijo Ethan de repente, las palabras habladas en la oscuridad como una oración que había estado reteniendo por 6 años. Lila levantó su cabeza para mirarlo, sus ojos amplios con sorpresa y algo que podría haber sido alegría. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió, sentándose y tirando de ella con él para que se enfrentaran en el enredo de sábanas y luz de luna. No porque tengamos un hijo juntos, no porque sea lo práctico, sino porque te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Porque me haces un mejor hombre, un mejor padre, un mejor ser humano. Porque quiero pasar cada día por el resto de mi vida probando que he aprendido la diferencia entre éxito y significado. Lila estuvo en silencio por tanto tiempo que Ethan comenzó a preocuparse de que había empujado demasiado fuerte, pedido demasiado pronto. Pero entonces sonrió, una expresión tan radiante que parecía iluminar toda la habitación. Pregúntamelo de nuevo en la mañana, dijo, su voz espesa con emoción, cuando Miles pueda oírte, cuando podamos incluirlo en esta decisión, cuando no sea solo sobre nosotros, sino sobre la familia que estamos eligiendo convertirnos. Ethan asintió, entendiendo que ella tenía razón, que esta decisión pertenecía a los 3, que su hijo merecía ser parte del momento cuando sus padres elegían convertirse en una familia oficialmente así como emocionalmente. Se durmieron envueltos el uno alrededor del otro, y Ethan soñó con panqueques de domingo por la mañana y cuentos para dormir y un futuro medido en amor en lugar de márgenes de ganancia.
Se despertó con el sonido de la risa de Miles y el olor a tocino cocinándose y encontró a Lila y a su hijo en la cocina, trabajando juntos para preparar el desayuno, mientras la luz matutina fluía a través de las ventanas como una bendición. Papá, llamó Miles cuando vio a Ethan en la puerta. Mamá me está enseñando cómo voltear panqueques. ¿Quieres ver? Ethan observó a su hijo intentar voltear un panqueque que era claramente demasiado grande para sus pequeñas manos, observó a Lila guiarlo pacientemente, los observó trabajar juntos con la fácil colaboración de un equipo que había estado enfrentando el mundo juntos por 5 años. Y entonces, porque era un hombre que finalmente había aprendido a reconocer momentos perfectos cuando aparecían, Ethan se arrodilló en medio de la cocina de la cabaña. Miles, dijo, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de preguntar, ¿cómo te sentirías si me casara con tu mamá? Los ojos de Miles se abrieron ampliamente, la espátula olvidada en sus manos. ¿En serio? ¿Quieres casarte con mamá y ser una familia real? La familia más real, prometió Ethan, con desayunos de panqueques y cuentos para dormir y ayuda para alcanzar los estantes altos, pero solo si piensas que es una buena idea. Miles miró entre sus padres con la seria consideración de alguien tomando una decisión importante. ¿Me ayudarás a construir hospitales de dragones de verdad? Preguntó finalmente. Construiremos el hospital de dragones más increíble que el mundo haya visto jamás, prometió Ethan. ¿Y cuidarás de mamá cuando esté triste? Siempre. ¿Y me enseñarás a atar mis zapatos de la forma rápida? Ethan rió, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar cada día hasta que puedas hacerlo con los ojos cerrados. Miles asintió solemnemente, luego rompió en una sonrisa que rivalizaba con el amanecer sobre el lago. Entonces sí, creo que deberías casarte con mamá. Ethan se volvió hacia Lila, quien estaba observando este intercambio con lágrimas corriendo por su rostro y amor brillando en sus ojos como luz de estrellas. Lila Vance, dijo, su voz llevando 6 años de arrepentimiento y esperanza y la promesa de para siempre, ¿te casarías conmigo de nuevo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida probando que la segunda vez sé lo que importa más? Sí. Susurró ella, luego más fuerte, sí, Ethan Carter, me casaré contigo de nuevo. Miles gritó de alegría y se lanzó a su abrazo grupal, y Ethan sintió la última pieza de su mundo roto encajar de nuevo en su lugar. Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo el lago y las montañas en blanco prístino, y dentro de la cabaña donde una vez habían soñado con construir una familia, 3 personas que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro observaron el mundo transformarse en algo hermoso y nuevo. Algunas historias de amor, se dio cuenta Ethan, no eran sobre hacerlo bien la primera vez. Algunas historias de amor eran sobre aprender a elegir el amor sobre el miedo, la presencia sobre la ambición, y la gracia sobre la necesidad de tener razón. Algunas historias de amor eran sobre segundas oportunidades y el coraje de creer que las cosas rotas podían hacerse enteras de nuevo, que el tiempo perdido podía redimirse por tiempo bien gastado, y que el éxito más extraordinario en la vida era el simple acto de amar bien y ser amado a cambio. Mientras la nieve caía afuera y la risa llenaba la cabaña, Ethan Carter finalmente entendió que no solo había recuperado a su familia. Había descubierto lo que significaba ser verdaderamente, imposiblemente, extraordinariamente rico.